Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Hoy es una edición anticipada. Les había narrado la pasada que hoy, día martes, y a pesar de, como diría el contrabandista grabado y chorro del correo, pasaron cosas, hoy vamos a charlar con Camila, que no necesita el apellido, porque vos la conocés, vos sabés de quién hablo, porque las víctimas tienen nombre propio, se las conoce por su nombre propio. Y vos sabés que nosotros siempre estamos del lado de las víctimas y lo hemos demostrado haciendo lo que tenemos que hacer periodísticamente siempre. Yo quiero recordarte hoy dos casos que nacieron en este programa y tuvieron su final virtuoso en función de que las víctimas pudieron encontrar, gracias al esfuerzo nuestro de difusión, que se transformara en algo socialmente condenable, que pudiera derivar no solo en castigo social, sino en encauzamiento judicial. Le voy a pedir al director que pasemos primero, el primero de los casos, que fue la hermana de Martins. Muy recordado por todos ustedes, saben cómo terminó el juicio que Martins me inicia a mí por denunciarlo. Quiero que vean qué decía la hermana de Cristian Martins cuando todavía sufría como víctima silenciosa el dolor de la revictimización cotidiana del silencio de la víctima. Escúchala, mirá. Algo que sucedió entre dos personas en cuatro paredes cuando vos sos la víctima y él el exactamente, estábamos solamente él y yo ese día. Esto es su tema, pero aparte las denuncias no se borran, los antecedentes no se borran por más que hablen, pero digo, no. Si él apareciera a contestarte, ¿no? Llama ahora y dice quiero contestar, ¿qué crees que puede argumentar? Porque obviamente yo creo en tu verdad. Puedo decir que soy una nintómana, como le dice a todo el mundo, que estoy mintiendo, va a usar sus contactos, como siempre, lo van a apoyar, pero que los medios para los que trabajen le pidan sus antecedentes penales ingleses, por ejemplo, a ver si yo estoy mintiendo. Sería muy interesante. ¿Y por qué están? Porque no hay protección de datos en Inglaterra, los pueden pedir, ¿eh? Bueno, vos sabés que vos sos una mujer de los medios, aparte, y vos sabés la importancia de que existan medios independientes como el nuestro para poder hablar. Porque cuando el monopolio de medios se cierra, ¿no? y dan impunidad a este tipo de personajes, obviamente la verdad no puede aparecer, pero fíjate que bueno es tener canales independientes de periodismo para que la gente opine. Él ha cerrado la posibilidad de que la gente le envíe mensajes a sus redes sociales, bloqueó todo contacto de la gente, salvo los que él elige, bloqueó toda comunicación con la gente que antes él tan alegremente disfrutaba de su popularidad. Estuve 13 años esperando este momento. 13 años. Y llegó el día. Y fue gracias a vos que me leíste, me comprendiste, me pediste pruebas y te las mandé. Sí, sí. Creo que la escritura deja más que claro que soy la hermana, porque pone, ¿no? Cristian Gonzalo y a su hermana, hijos de él, José Francisco y Liliana Bula. Liliana Noemí Bula. ¿Por qué crees que se manejó con tanta impunidad sabiendo que esta historia existe, que vos existís y que podías llegar a encontrar? ¿Vos crees que él creyó que el poder de los medios y la complicidad de esos medios que le dan micrófono alcanzaba para que yo... El dinero también. Y el dinero alcanzaba para que alguien como yo, por ejemplo, no contara la historia y no te diera pantalla? O sea, él se sentía absolutamente impune. Totalmente. ¿Vos crees que sería capaz, aunque sea presionado por las circunstancias, de llegar a pedirte perdón? Intuyo que honestamente no sé, todo puede pasar, solo Dios puede juzgar no, honestamente no. Si lo haces por dinero, él lo mueve solamente y únicamente el dinero. Ya tiene bastante, suficiente, excesivo, y quiere más, y no quiere perderlo. Yo creo que él ya tiene para no trabajar nunca más en su vida,
Y esto lo va a enfurecer mis amigas, la gente que lo conoce a él, de chiquitos a él y a mí, decía, si pierde el trabajo se va a enojar mucho, y si se enoja mucho ya sabes lo que pasa. Yo caí en una depresión muy fuerte, me había arrebatado a mis padres, mi trabajo, decía que yo mentía, aunque yo había mandado fotos a todos, a los de Fox incluidos, a los de Nike, de todos los golpes, del parte de lesiones, de la denuncia, de todos. Y mi vida hizo un antes y un después, nunca me recuperé. Hace un año me desahuciaron, el 17 de marzo va a ser un año que me desahuciaron. Ahora vivo en una habitación en vez de una casa, mi hija es mayor de edad, no está conmigo, así que puedo vivir en una habitación. ¿Vos te sentís víctima de un sistema de poder? O sea, vos sentís que él utilizó el poder para esconder el episodio de violencia, victimizarte a vos y revictimizarte todos los días en la situación que te toca vivir, y vos no encontrabas por dónde salir. Yo me tomé el trabajo, obviamente, de buscar si vos, antes de contactarte conmigo, habías intentado hablar. Encontré en varios lugares en las redes sociales que decía, soy la hermana, ustedes no saben quién es. O sea que intentaste por todos lados hablar con los medios de comunicación. ¿Llamaste a algún otro medio de Argentina o te trataste de vincular para hablar? ¿Hay alguien más, a otro medio argentino al que te hayas dirigido y que no te hayan dado bola? Sí, escribí pero no obtuve respuesta. Sí. Son medios locales que no son donde él trabaja. No. Pero tienen vinculación. Claro, son todos primos hermanos de la misma estructura, claro. Vos sabés que nuestro programa se ve en todo el mundo, nosotros tenemos seguidores en todo el mundo, gracias a Dios, y repercute muchísimo en distintos lugares, y fundamentalmente en el único poder que queremos nosotros, en el poder de la gente, ¿no? O sea, que hoy está funcionando, que te creen. Si vos te fijás en las redes sociales, seguís los comentarios que han surgido a partir de tus declaraciones, vas a encontrar que la gente te cree a vos, que la situación, igual que yo, y ahora, yo te creo a vos. Ahora sí, ahora que vos tuviste la amabilidad de atenderme y mostrar lo que yo te había contado, sí. Pero me preguntan por qué tardé tanto tiempo. Ver, no es que yo tardé mucho tiempo. No. Es que me tenían silenciada, me tenían de mute. Sí, claro. Si no te dan un micrófono para contarlo es muy difícil. Contame algo. El tiempo de trabajo, ese tiempo en que trabajaron, vos me decías, me tuve que ir sin nada de los equipos que habíamos comprado, o sea, de las cámaras, de los micrófonos, o sea, te fuiste, nunca más viste nada de todo eso tampoco, ni de lo que estaba en tu casa, de nada. ¿Él sabe, nada. ¿Él sabe tu situación o directamente te dio por muerta, se olvidó que existís y que ya está, sigo mi vida, qué me importa lo que le pase? Conmigo directamente me dio por muerta, que no existo, pero gente en común le contó por lo que yo... Bueno, así empezaba el camino de esta historia, que obviamente muestra el dolor de una víctima y que vos vas a ver cómo coincide de manera permanente y sistemática el relato de las víctimas. Revictimización, cancelación, amenazas, apretes, amigos en la justicia. Siempre es el mismo esquema. Abuso de poder, es el mismo esquema. Y obviamente el argumento habitual de todos estos forajidos es: la violé porque tenía la pollera corta. Es un argumento que se usa permanentemente buscando acusar a la víctima de ser la responsable de los actos criminales de estos bestias animales. Esto pasaba con la hermana de Martins, y después otra víctima se acerca a nosotros desde Estados Unidos, fugada por miedo al ejercicio de poder que ejerce todavía hoy el imputado, procesado, elevado a juicio oral, intendente de La Matanza, Espinosa.
Y desde Estados Unidos entablamos diálogo hasta que finalmente logramos convencerla de que era tiempo de hacer público lo que le pasaba. Y lo hizo acá, en este mismo lugar donde estamos sentados ahora. Y lo hicimos por teléfono porque estaba en Estados Unidos. No quería volver, tenía miedo de estar en la Argentina. Sí. Presentamos el segundo caso de la segunda víctima, que logró también encontrar un camino gracias al esfuerzo que hicimos, y porque en este canal, en Canal 22 y en este programa, y con quien les habla, no hay parientes, ni tíos, ni entenados que se salven si cometen delito. Con lo cual, a nosotros nos importa 3 carajos si son liberales, se dicen peronistas, comunistas. Un violador, un abusador, no tiene partido político, no tiene ideología y merece el desprecio social parejo y transversal. Y nosotros siempre estamos del lado de las víctimas. ¿Qué pasaba con la víctima de Espinosa? A ver. Mira, creo que no, es horrible, no me quiero... No ¿Quiso me quiero abusar de vos? ¿Quiso abusar de vos? Sí. No, perdón, no quiso, él abusó de mí. Abusó de vos. Él abusó sexualmente. Concreta. Él me rompió la camisa, él me maniotó, me tiró sobre mi cama. Vos no sabes las cosas. No tenés idea. Yo no sabía. Había cosas que no me imaginé que el señor quizás tenía en su cuerpo, digamos, porque en mi domicilio habíamos tomado, creo, él tomaba agua, creo, o tomó media copa de vino, pero yo no sabía de otras cosas y después quizás mi cabeza, qué sé yo, mira, no quiero hablar. ¿Sabes qué pasa? Discúlpame, pero hay cosas que... Tranquila. No sé, porque yo lo único que quiero es que se haga justicia, ¿sabes? A mí no me interesa, perdón, con todo el respeto, tranquila. Los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo pero llegó? mi interés no es salir en los medios. Bueno, y Melody daba su primera versión pública acá conmigo, en este canal y en este programa. Ahora, desgraciadamente, no hay 2 sin 3. Desgraciadamente, este tipo de episodios se repiten todos los días. Algunos toman estado público, primero porque la víctima se anima a hablar, que es el caso de Camila, que ya lo hicimos vía Zoom. En el caso de Melody y en el caso de Martins, no vinieron porque una estaba en España y la otra estaba en Estados Unidos. Después Melody visitó el canal, estuvo con nosotros acá. En el caso de Martins no, porque todavía no ha vuelto al país y sigue teniendo miedo de las circunstancias que enredan su victimización y su situación. Y en el caso de Camila sí está en la Argentina. El que no estaba en la Argentina era yo, estaba en Estados Unidos en función de haber ido a recibir lo que finalmente fue el triunfo nuestro en la terna del Martín Fierro, de periodismo contestatario, que fue lo que ganamos en el Martín Fierro latinoamericano, frente a 2 colegas, uno de Chile y uno de Uruguay. Y obviamente lo que vamos a hacer ahora es eso, ser contestatarios del delito y ponernos una vez más en función del servicio público del periodismo a la víctima. Todos los argumentos de los victimarios son conocidos, absolutamente todos. Desprestigiar a la víctima, negar, porque obviamente no podés esperar que las bestias criminales acepten la comisión de los delitos. Negacionismo. Viste que en el mundo existen los que dicen que no existieron los campos de concentración de los nazis. O sea, si puede existir una persona en el mundo que niegue el holocausto, ¿por qué no negar una violación? Un abuso. No, yo no fui, no estaba, qué sé yo. En realidad ella me violó a mí, ¿no? O sea, el esquema de lo que es conocido en estos casos. Bueno, presentamos hace pocos días con Camila su situación y hoy, yo les dije, el martes Camila va a estar con nosotros en el estudio y vamos a ir a fondo con el caso Sturzenegger. Bienvenida Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Gracias por venir.
No, a vos. Por la valentía y el coraje. ¿Te viste reflejada en algo de lo que decían las otras dos víctimas que pasaron por este mismo lugar? Y sí, porque es tipo el flagelo de los que tienen poder y de las que mujeres que no somos nada y que además en un mundo machista, bueno, es obvio, es tu culpa, estás loca, inventás porque te contrató la oposición. No, yo nunca en mi vida milité, jamás, nunca, ni siquiera pisé un centro cívico, nada. Lo único a lo que me limitaba era a trabajar. Pero entiendo que, como ellas, obviamente, en algún punto se ve que ellas lo rechazaron al igual que yo, porque obviamente no vas a aguantar que te violen, que te maltraten, que amenacen a tu familia, a tus amigos. Una se tuvo que ir a España, la otra yo me tuve que quedar acá, pues mi papá está enfermo. Mi hermana vive en Alemania, no aguantó más, se fue, porque era imposible vivir. Y yo acá me quedé con la esperanza de poder vivir en paz, ni siquiera de que se sepa ni nada, solo vivir en paz. Ahora, cuando se pusieron nerviosos porque este año, evidentemente, agarraron el poder, ya empezó todo el ataque contra mi persona. El Ministerio Público Fiscal me crea causas, la policía en la puerta de mi casa, la parapolicía, el brazo armado, también rodeando mi casa, sacando fotos. Mi hijo no puede ir al colegio, le pegan a mi papá, le pegan a mi mamá, me pegan a mí. 6 pericias. La fiscal Lazaro, que me dijo que lo tenía que sacar del testimonio al señor Sturzenegger por seguridad nacional. ¿Quién te dijo eso? La fiscal Lazaro, en el año 2009. Me acuerdo que yo cuando conté la declaración, ella me dijo, no, por seguridad, no, ni ella, mandó a su asistente. Ella nunca me recibió, partamos de la base. Nunca le vi la cara, salvo pasar caminando por la fiscalía por ahí. Pero me dijo que había que sacarlo por seguridad nacional y que además yo no lo podía denunciar ni contarlo, porque ella si no me cargaría con el delito de atentar contra la seguridad nacional y terrorismo. Cuando prescribió... Por acusar al presidente del Banco Ciudad. No, en ese momento era del Banco Central. Del Banco Central, sí. Claro, como era un funcionario, esa era la seguridad nacional. Ajá. Cuando prescribió, porque ella lo caratuló mal... El presidente del Banco Central está autorizado a violar. Por lo visto por Azaro, sí. O por la justicia de Buenos Aires, sí. Porque era seguridad nacional, ¿entendés? O sea, yo iba a desestabilizar todo el gobierno denunciando lo que me había pasado, por lo visto, no sé. Cuando prescribió, porque ella lo caratuló como según abuso sexual, y ni siquiera lo citó a declarar, Esperá, ni a él despacio, ni a los otros. Así te entienden. ¿Cómo lo caratuló? Lo caratuló Mastraquio, Ibaldi, Zafirio, según abuso sexual. Según tu versión de Sí. abuso sexual. Sí, yo... No de violación. No de violación. Pedí Voy que... a hacerte una pregunta descarnada para darle marco a todo esto. Vos sufriste violación con penetración. Sí. De los 3. De 2, sí, fijos, y de Mastraquio, que lo intentó, y en ese momento dijo que se había operado de hemorroides y que estaba con dolor y no podía del todo, pero también. O sea, Y la fiscal cree que el acceso carnal no es violación, es abuso. ella cree que es abuso sexual, porque así lo caratuló. Yo le pedí que lo cambien, dijo que no. Le dije lo que había pasado, porque a los días subsiguientes yo le subía carpetas al señor Sturzenegger para revisar y para hablar de los temas de los negocios importantes del banco, que en general se relacionan con licitaciones del gobierno de la ciudad y con concesiones del gobierno de la ciudad. Porque otro tipo de negocio en el banco no es muy importante, porque las empresas privadas acuden a otros bancos. A ver, Camila, déjame ordenar un poco para que la gente vaya entendiendo. Vos ingresás al Banco Ciudad, ¿cuándo? En el 2001 de pasante. De pasante. ¿Cómo ingresas? Ingreso porque en ese momento un pariente, o sea, mi abuela, que ya trabajaba hacía, no sé, 15 años, presentó el currículum en recursos humanos. Entonces ellos evalúan el currículum y te hacen un psicotécnico. Si estás apto... ¿Lo pasaste? Sí. Eran 60 preguntas, pasé las 60. Te las hacían en un coso que está en Avenida de La Plata, que se llama Centro del Plata. Era como un lugar donde ellos tenían para hacer los psicotécnicos. ¿Te fue mejor que a Milei en el Banco Central? Las contesté todas y dieron bien. Tengo la copia y lo pueden pedir, está en los registros. Sé que hay mucha gente que no las pasa. Milei no lo pasaría.
ese coso se trata de ecuaciones y de, por ejemplo, dibujitos de triángulos. Se ve que es un completo, para ver si más o menos. Cuando lo pasé, a partir del 2005, trabajé del 2001 al 2005 de pasante, ayudando, pasantías, esto, lo otro, hasta que en el 2005 un director caracoche, viendo el trabajo supuestamente bien bueno que hacía, pide mi confirmación. En el directorio dice, bueno, vamos a confirmar a lo Mónaco. Quedó confirmada a partir del 2005. ¿Con qué categoría y haciendo qué? La categoría era auxiliar 3. ¿Qué es auxiliar 3 para que él no entienda nada? Auxiliar 3 es cuando entras o como cajero o como administrativo raso. O sea, vas ahí, primer trabajo del banco, auxiliar 3. Cobras en ese momento, 2005, un auxiliar 3 estaría cobrando 5.250 pesos. Hagan el cambio, eran... Sí, sí. Igual era un resueldo, ¿eh? Era un buen sueldo, sí. Era un resueldo. Los bancarios siempre tienen Sí. buenos sueldos. A partir de ahí, 3 años de trabajo, bueno, fui pasando por muchas áreas. Yo soy muy proactiva, tipo, me gusta aprender, trabajar, estoy todo el tiempo estudiando, buscando. Pasé por caja de ahorro, cuenta corriente, tarjetas de crédito, préstamos, cajas de seguridad, tesorería. Fui a todas las áreas. Siempre en Casa Central. En Casa Central, porque también en la Casa Central vos tenés la sucursal en Sarmiento 630 y cuentas corrientes en Florida 302, planta baja. Pero después en los otros pisos tenés tarjetas de crédito, préstamos al lado. En el primer piso de Sarmiento 630 y en los demás pisos tenés, por ejemplo, grandes empresas. Todo ahí está, se relaciona todo ahí. Entonces, como iba pasando por sectores, necesitaba en alguien ayudar. ¿Quién va? Yo. Siempre me ofrecía. Iba aprendiendo todo. En el 2005 me confirman y hasta el 2008, bueno, ya tenía un montón de experiencia, ya conocía todo el manejo de la sucursal. Ahí es cuando hacen Perdona, ya conocía todo el manejo de la sucursal, quiere decir, conocimiento en práctica del ejercicio de la tarea en distintos cargos, hiciste cursos, te preparaste, le daban la oportunidad como empleado tú, en tu caso, de mejorar condición laboral, horas extra. ¿Qué significaba pasar por distintos lugares? No, pasar por distintos lugares era, te ofrecías e ibas a ayudar y aprender, pero no te mejoraban nada salarialmente y si ofrecían y si te daban alguna responsabilidad iba a ser a cargo y no te la iban a agarpar. O sea, no importa, porque a mí me gustaba aprender y siempre tuve ese auge de ayudar. O sea, cuando vos llegás a ser secretaria de Sturzenegger, conocés el funcionamiento de toda la línea del banco porque habías pasado por las distintas áreas. Por todos los lugares. O sea que vos una carpeta, habitualmente de gestión, de cualquier tipo de gestión, sea tarjeta de crédito o calificación, ¿la conocías Sí. por haber pasado por las áreas? Por haber ido por la área, a que me explique otro empleado cómo se hacía, aprender, preguntarle por qué era así, las normativas del Banco Central, porque todo es bajada de normativa del Banco Central, llegan más o menos mínimo una normativa al banco, en ese momento una normativa al Banco Central por día. Todas son distintas. Cuenta corrientes tiene sus propios requisitos, caja de ahorro sus propios requisitos, préstamo personal su propio requisito, hipotecario, es todo trabajo de hormiguita. O sea, vos sos una bancaria hecha y derecha. Sí, mi profesión es bancaria. Bancaria. Sí. Ok. En esa condición de empleada bancaria con conocimiento de las áreas del Banco Ciudad, ¿cómo llegás a la presidencia del banco a trabajar ahí si vos sos un auxiliar 3? Bueno, porque ninguno de los jefes que estaban en su momento tenían conocimiento desde... ¿Viste cuando te dicen, para ser el presidente de la empresa tenés que aprender desde barrer? Bueno, los que estaban no habían aprendido desde barrer. Eran políticos o quizás se habían ya olvidado cómo se hacía porque cambia eso, va cambiando. O sea, si fuiste hace 20 años auxiliar 3, hoy en día cambió todo. Entonces dicen, bueno, a ver, vamos a hacer un concurso y van a hacer unos test para ver quién va. Fuimos varias. Mujeres pidieron. Mujeres y me acuerdo que había un varón, pero éramos la mayoría mujeres. Hicieron unas preguntas, unos cursos. Las preguntas eran, ¿cómo se arma una carpeta de cuenta corriente? ¿Cómo se arma una carpeta de caja de ahorro? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién te hacía la pregunta? No, la pregunta las hacía Zafirio, el que era el gerente de sucursales.
Gerente de sucursales te llama y te dice, a ver, explícame cómo se hace esto. Claro. Muy bien. Bueno. ¿Para ir a dónde? Te lo preguntaba. No, nunca te dicen para qué. Nada. Vos vas y haces. Ok. No hay explicación. Cuando al cabo de una semanita por ahí me dicen, bueno, vas vos. Tenés que ir a ver al nuevo presidente, le tenés que explicar cómo funciona todo, porque él venía de, no sé, de Harvard, de otro lado, y no tenía el conocimiento de cómo era un banco público, porque básicamente el Banco Ciudad, su autonomía es autárquico, pero a la vez tiene toda la conexión con el gobierno de la ciudad, y entonces se roza contrato laboral y trabajo administrativo público. Vos podés incluso accionar por las dos vías, por administrativo contencioso o por contrato laboral, porque es combinado. Sí, sí. Pero es autárquico, supuestamente se tiene que regir solo, no puede decir, ay, dependo del gobierno de la ciudad. ¿A quién venía a reemplazar Sturzenegger? Venía del presidente anterior, que me parece que era Heller o Hecker, Hecker. sí. Heller es el de Banco Crédito. Hecker. Hecker. Y después de ahí, bueno, Subo lo conozco, mi opinión me la reservo. No te la reserves, porque es tiempo de que hable. Bueno, no era muy amable, era una persona que evidentemente te trataba con... Eras una porquería, no eras nadie, o sea, eras una cucaracha y bueno, a ver qué. ¿Cómo es? Entonces yo le quería pretender explicar cómo funcionaba, pero no. Bueno, hacelo. Siempre era bueno hacelo. No era que él quiso aprender, no, él quería que uno vaya a hacer lo que él quería. No importaba si funcionaba o si no funcionaba, iba a tener que entrar o entrar como sea. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta la frase era, apretá Enter. A ver, vamos de nuevo. Apretá Enter. Enter. Y antes de apretar Enter, ¿qué? No, porque vos ibas, él me decía, bueno, vamos a abrir una cuenta, por ejemplo, a la empresa. Ya les tiro las empresas por las cuales, para mí, me atacaron en esa oficina y me violaron. Yo dije... Espera. Vos vas a nombrar las empresas por las cuales vos sacás la conclusión como víctima Sí, que fuiste violada por 3 gerentes del directorio del banco conducido por Sturzenegger sí, por haber sido un estorbo a los negociados que se hicieron con el dinero público del Banco Ciudad. sí. Así. Lisa y llanamente. Ok. Esas empresas. Dire, ¿le puedo pedir que tomemos nota de las empresas que va a nombrar Camila para ponerlas? Vaya tomando nota con tiempo, ¿sí? Y vamos poniendo las empresas que nombre Camila. Te escuchamos, Camila. ¿Cuáles eran las empresas? Las empresas eran Mantelectric S.A. Mantelectric S.A. Pero es una no- empresa grande esa. Pero no en su todo como empresa sola. El problema era Mantelectric, cuando no cumplía las licitaciones, automáticamente armaba una UTE con cualquier otro. Para completar carpeta técnica. Claro, porque calificación. en la licitación te piden, por ejemplo, bueno, Camila y Santiago se unen, necesitan, vos tenés 5.000, yo tengo 5.000, si se necesitaban Patrimonio. 10.000, cumplimos. Bueno, Mantelectric S.A. se unía. El problema era que Mantelectric S.A. no me traía los papeles. Y esa UTE era totalmente irregular. Empecé a ver eso, bueno, al principio me callé, bueno, me dice apreta Enter. Apreta Enter era porque yo me sentaba en el sistema última hora, tenía la computadora acá, el sistema se llama Data Warehouse. En ese sistema vos cargas las carpetas. Bueno, Mantelectric, S.A., UTE, el sistema me da un número de cuenta. Después hay unos nomencladores que los bancarios que me están escuchando van a saber. Son los nomencladores con los que el sistema liquida. Por ejemplo, uno va a ser AFIP exento, otro va a ser J AFIP inscripto. Ellos, la orden de Sturzenegger era apretá Enter, o sea, cargale 00 lo que dé, hasta que te frena el sistema. El sistema siempre te frenaba en JH, que era porque tenía que discriminar, y como el banco es un agente de retención, tiene que retener impuestos. Impuestos que son del país, impuestos de la ciudad. Donde no frenaba, yo tenía que lograr que entrara con cualquier número, ponerle lo que sea, exento, después lo modificamos. Bueno, después, como no tenía ningún papel, salvo la orden de ellos, me decía, imprimí el listado del Data Warehouse,
armá una carpetita con el nombre, una carpetita tipo esas carpetitas Una colgante. carpetita de librería, cartón, de sí. cartón, la clásica de cartón. Metele lo que imprimiste adentro y que tire. Eso lo iba a poner en el archivo y bueno, y yo le decía, "Ay, pero ¿y si reclama a alguien?" Mismo a Mastracchio, a Ibaldi, a Zafirio. Bueno, después le decimos que se perdió, después vemos. Los pedimos en ese momento. Mira ahí, para que la gente entienda. Schwarzenegger te decía, armá una UTE con Mantelectric, con X, dale un número de carpeta, mete en el nomenclador cualquier cosa, lo que se te ocurra. Lo que venga. Cuando el sistema te frene, después vemos. Ahora, si el sistema te frenaba, ¿cómo le entregaban plata? Porque el sistema te frena en los nomencladores para crear la cuenta en el sistema. Ahora, si yo le doy cualquier nombre, o sea, si yo le digo Mantelectric y, por ejemplo, Soluciones Químicas, la segunda cuenta por la que hubo problemas, pone el exento, porque era siempre exento, para que el sistema ni siquiera lo vea, porque No vos, lo lea. vos al sistema le pones el exento y es como ser la hija del vidriero. Es cero. No se ve nada, no controlan nada, no aparece nada. Bueno, pero era exento. No eran exentos. No eran una asociación civil, sin No, fines claro. de lucro, ¿no? Eran claramente Inscriptos. responsables inscriptos. Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo imprimía, mandaba cero. El sistema, cuando yo cargo la cuenta a la noche, procesa toda la información y a la mañana siguiente ya está liberando chequeras. ¿Entendés? Ya está mandando a imprimir las chequeras. Le estabas abriendo cuenta corriente. Cuenta corriente, siempre. Cuenta corriente era básico, porque cuenta caja de ahorro no les servía. Necesitaban cuenta corriente porque después pedían acuerdos. Acuerdos es para entrar Descubiertos. en descubiertos. Y calls money. Call money son Explica los... qué es. Call money es cuando llaman a su oficial de cuentas. Por ejemplo, yo soy Mantelectric, te llamo a vos y te digo, che, mira, Santiago, me va a entrar un cheque, No cubro el clearing. no llego, es de 7 a 12, dame un call money porque tengo que garpar. Pues si no me van a rechazar el cheque y va venido para atrás. Te lo cubro. ¿Cuándo me lo devolvés? Y después hablamos más tarde a la tarde. Bueno, ¿a qué tasa? Y ahí negocian. ¿Quién negocia? Negocia Sturzenegger, negocia el El oficial. presidente del banco negociaba la tasa de una UTE. Y porque eran tasas de UTES para licitaciones del gobierno de la ciudad. No eran una chiquitada, no eran 100.000 pesos. Eran ¿Cuánto era? 220 millones de pesos, De supongo. aquella época. De aquella época. El dólar estaba a 3.80. Y desde 3.80 hasta que yo me fui podría estar 14.50. O sea, imagínate que está a 1.000 ahora. O sea, hagan la cuenta de lo que estoy hablando. O sea, entonces el call money vos te sentabas en un sistema que se llama Mosaic. Lo usa el Banco Ciudad. Vos te sentabas y cargabas, bueno, tanta plata. Y llegás a un punto de la parte que liquida los intereses, que era el tema importante. En la parte de los intereses, el sistema te pone un número fijo. La tasa fija por Banco Central, que está... Sí, sí. que es la normativa. Pero hay un artilugio. Sí, yo tenía una autorización de Mastracchio, Ibaldi o Zafirio, o incluso el propio Sturzenegger, que me podía mandar remotamente desde su oficina. Yo le mandaba, por ejemplo, buscaba en el sistema y veía Sturzenegger, Firma operador. digital. Claro, era como un operador. Operador, ponele, no me acuerdo el número de él, pero, por ejemplo, operador 88. Y la ficha censal. La mía era LC010419, suponete. ¿Me repetís tu ficha? LC010419. Eso consta en todo lo que vos me dijiste. Constan todos los papeles. Ok. Yo decía, bueno, le pido la autorización a este. Enter. Por ejemplo, se la mandaba a Sturzenegger, por ejemplo, o a Mastracchio. Enter. Esperaba en mi oficina. Aquí la apreté enter. Aquel tenía que abrir, leer y decirme, listo, está bien, enter, y me autorizaba la operación. Ok. Entonces- Y eso quedó registrado. Todo. Eso está todo registrado. Incluso a veces no estaban en el banco, o estaban almorzando en Puerto Madero, o estaban arriba en el tercero, en el cuarto piso. Entonces me daban en un papelito anotado el usuario y la clave. Entonces yo me autorizaba sola, no remotamente, localmente, ¿entendés? Desde O mí. sea, se iban, te dejaban a vos la posibilidad de que vos, con la clave, Sí, que era de Sturzenegger, te autorizaras la operación. claro. Como que él estaba ahí trabajando. Físicamente al lado mío tenía Sí, que sí. estar, porque si era no era remoto en ese momento, era... Bueno, perfecto. Porque ellos al otro día lo que hacían era, me daban ese papelito. Si vos hubieras decidido autoadjudicarte un crédito, Ah, me lo hacía.
tranquilamente. Si yo quería decirle a mi mamá, le abrirle una caja de ahorros y depositar 6.000 millones de dólares y al otro día tomarme un viaje e irme a la Conchinchina con mi vieja y ya defalcaba el banco, lo podía hacer. Porque él te dejaba a vos su identidad y clave. Lo cual está absolutamente prohibido prohibido por la normativa del Banco Central. Pero igual eran bien paranoicos, porque al otro día, o desde su celular, cambiaban la clave. Era solo para que vos seas la lacaya de... Pero con 1 hora te alcanza. Con 5 minutos me alcanzaba. Pero ya me conocían, sabían qué clase de persona era y que jamás iba a tocar un centavo. O sea, lo conocía. Pues si no, no me hubieran puesto a mí, ponían a otros, que te puedo contar que... Pero, a ver, sabían que eras honesta y por eso te dejaban la clave y la identidad, pero lo que los llevó a violarte era que eras honesta. Sí. Porque yo tenía que ser honesta, pero boluda o hacer la vista gorda. O sea, no podía decir, pero faltan los estatutos, pero la UTE no tiene ni dos días de antigüedad, pero la UTE todavía no se inscribió. Esas eran mis opciones. Voy a hacerte una pregunta malvada. Cualquier organización mafiosa sabe que si vos querés complicidad de alguien tenés que darle algo, Sí. ¿no? Entonces nunca te llamaban y te dijeron, mirá, la verdad que te dejo la clave, agarrate un 5, un 10, algo, nada. No, a mí no. Nada. Vos eras Salvo- honesta. Ellos ya lo sabían. Pero entonces, digamos, estaban construyendo el final de la violación, porque si sabían que vos no ibas a negociar corrupción y no te podían ofrecer ser partícipe del saqueo. Sí, pero yo creo que ellos, como otros empleados de Banco Ciudad, y si me están mirando, pero miro a la cámara, ¿cuál es esa? Acá, sí. Ustedes saben bien... Acá. En este. Ustedes saben bien que lo que digo es verdad, que lo del repositorio, el data warehouse, todo lo que cuento, están los de control temprano, que estuvieron conmigo muchas mañanas, también están los de la noche, que también en proceso lo saben, incluso vos, la secretaria del Banco Sturzenegger, lo sabés, lo saben todos en el banco, que es verdad lo que cuento, porque todos sabemos que es así. Listo, ya se los dije a ellos porque ellos lo saben. El tema fue cuando ya era muy abusivo, ya era muy, muy grande, porque vos después cuando abrís la cuenta, además tenés que hacer un 148 para tirarle unas moneditas, una plata, para que el sistema no le empiece a cobrar y no le quede en baja. Entonces, Reexplícame eso, por favor, para que entienda cualquiera, doña Tota en su casa. bueno, yo le abro una cuenta a Santiago Acuña porque ganó una licitación para regalar una estación de subte. Sí, y entonces me tienen que pagar por esa cuenta. Pero la licitación te la van a pagar el día del arquero porque... Como todo... Porque ellos tienen, además, hagamos un paréntesis acá, en todas las ¿No licitaciones... había anticipos financieros para inicio de Había un obra? 15, Un 15. pero no te lo acreditaban en el momento. Y si justo la cuenta se abría del 15 para adelante, el sistema liquida y ellos no ponían un centavo de su bolsillo, ni 100 pesos, ¿entendés? O sea, de última lo tenía, yo te lo doy yo los 100 mangos, loco. No, tenía que hacer un 148. ¿Qué es un 148? Es un formulario de papel que está autorizado por el Banco Central, donde vos equiparás las diferencias. Porque si vos no equiparás esas diferencias como cualquier sistema, a la noche en el proceso se cae. Y al otro día no puede abrir directamente el banco, ¿entendés? Porque obviamente Sí, en el arqueo de caja no da. en la REA, el Banco Ciudad tenía a el contable. El contable son los empleados que se sientan y ponen, entró 1.000, salió 1.000. Camila hizo un 148 de 1.000, fue para la... O sea, hacen el control cruzado. Y ese 148 que vos hacías para compensar lo que faltaba, ¿quién lo ponía? El banco, una cuenta del banco. Había 3 cuentas de la sucursal 111, una era para pérdida, otra era para diferencias. Los bancos ya tienen esas cuentas. ¿A qué se llama pérdida y diferencia? ¿A la plata no está y lo explicamos en esta cuenta? La plata no está, hubo diferencia, algo pasó, un error humano, un error del sistema, de evaluaciones. Hay que equiparar el sistema porque el sistema es una máquina de ceros y unos que si vos no le equiparás no funciona. ¿De dónde salía la plata? No lo sé. Era una cuenta con dinero que nos acreditaban. En ese momento había 300 lucas mínimo por mes, que era 350. O sea, era mucha guita, ¿eh? Mucha plata. Sí. Yo hacía los 148 y bueno, continuábamos. Primero Mantelectric, la número 1. La segunda AUSA. AUSA tenía unos quilombos. AUSA era un desastre. Había un señor
Vos me conocés, Richard. Te atendía todos los días. Richard, de AUSA, traía las licitaciones, los cheques, todo. Vivíamos haciendo 148 para compensar. Todo por orden del presidente del banco, del señor Mastracchio, del señor Ibaldi, del señor Zafirio. Yo era una simple empleada que hacía lo que me decían. Lo que pasa es que llegó un punto que yo ya estaba firmando todos los 148 a cargo. Vos. Yo, un auxiliar 3 que cobraba 5 lucas, firmaba todos los 148. A nadie le llamaba la atención que una auxiliar 3, que básicamente es el rango más bajo Es el rango más bajo. del banco, Después de esta ordenanza. estuviera firmando compensaciones de arqueo de caja. No, porque te era un control cruzado y te lo firmaba o un compañero que tenía un poquito más de cargo, un jefe de división. Mastracchio no te ponía un gancho, ni pero que lo maten, nada. Y si vos le hubieras dicho, hoy no firmo, ¿qué pasaba? Y me recagaban a pedos. Pero ¿qué pasaba con el banco? Está bien, te cagaban a pedo, pero yo no firmo. Y lo hacía otro o lo hacían igual y me falsificaban la firma. Que es lo que dijeron en el juzgado 77 cuando me hicieron revisar cada 148 si lo había firmado o no. ¿Y cuántos no eran tu firma? Y no se sabe porque cuando a mí me preguntaron y me trajeron 3 videoalertas así, de que diciendo, usted hiciste trabajo, usted hiciste trabajo, usted hiciste trabajo, yo le dije, mira, la cantidad de 148 que firmé es básicamente imposible que recuerde. Si es que lo firmé o no lo firmé. Claro. ¿Sabés por qué? Porque vos tenés una firma que es tu firma original. Ahora, si vos firmás 500 Sí, papeles no por son día, todas iguales. inicializás, ¿entendés? Pones un chogán. Aparte, si son iguales, son falsas. Nadie firma 2 veces igual. Claro. Y va cambiando al largo de los años. Esto también me lo dijo la grafóloga del juzgado. Entonces yo dije, la verdad, no lo sé. Hagan pericia. Claro, hagan las pericias que corresponden. Pero te falsificaron firmas. Sí, obviamente que sí lo hicieron. Incluido en lo que el juzgado sí lo corroboró, en los acuerdos de confidencialidad que yo desde el día 1 me negué a firmarlos, tengo miles de mails. Camila, firma el acuerdo de confidencialidad, te vamos a percibir. Incluso me dieron a percibir, me apercibieron varias veces por no querer firmar el acuerdo de confidencialidad. O, por ejemplo, si no quería firmar algo, al otro día, me apercibían. Llegaste tarde 3 minutos. A ver, un acuerdo de confidencialidad no protege, en el caso, vos eras una funcionaria pública, no importa la categoría, y estás obligada a denunciar el delito. Sí. Con lo cual un acuerdo de confidencialidad va en cuanto a los datos que administrás, no a cubrir a funcionarios corruptos. Con lo cual, Exacto. Digamos, vos no estás obligada a callarte sobre los delitos de Sturzenegger y su banda porque tenés confidencialidad. Confidencialidad en todo caso es con el cliente y la administración de sus datos, pero no con decir, miren que le están adjudicando a una empresa que no existe dinero del Banco Y Ciudad. cada vez eran más grosos los acuerdos. Le iniciaremos acciones legales. Yo nunca lo firmé. Dije, no, apercibime. Prefiero que me apercibas por eso y que queden registros que firmarlo. Porque después iba a tener un quilombo legal. Todas esas cuentitas están en Banco Ciudad, en el subsuelo y en la planta baja. Vos lo sabés, Balmaceda, la jefa de cuenta corrientes. Sin los documentos correspondientes. Cuando llegaba fin de año, esto era para octubre, todos los años venía la auditoría del Banco Central, que es la auditoría externa, porque la auditoría interna, bien, gracias. Pedían de todo, la cantidad de... ¿Y sabés cómo le robaban? Por favor, ya se conocían, el que venía con Balmaceda, que era la jefa de cuenta corriente, por favor, no lo hagas, por favor, te pido por favor. Te lo busco, te lo consigo, y ahí empezaban los llamados, llamalo, pedile. Porque claro, tenían que completar, porque claro, lo de la auditoría... Las carpetas vacías. Lo único que quiere auditoría es que las cosas queden prolijitas. Por supuesto. No te van a culpar de un delito si vos podés subsanar tu error. Porque eso le decían, bueno, subsanen el error y entonces se queda... Pero a ver, después que le diste un acuerdo, chequeras, le cubriste la cuenta, exento e inscripto, no lo puedes corregir así nomás porque si fue exento... Después le tengo que liquidar lo que debe. Claro. Lo hacía fecha valor. ¿Y entonces? Fecha valor le explico a la gente. Es cuando vos, por ejemplo, cobraste algo mal. O les cuento una situación muy típica.
Se hacía el call money urgente. Por ahí no estaba Sturzenegger en ese momento o alguien que me autorizaba. Entonces yo el call money se lo iba a liquidar, lo iba a fajar por la cabeza, se lo iba a cobrar al precio que correspondía. Pero después, ting, 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 llamaban. Che, escuchame, me mataron, por ahí decía Manta Electric. O Soluciones Químicas, que era muy quejoso también. Entonces después me decían, Camila, hacé un 148, Otra fecha, vez. valor y devolvele, porque claro. Intereses. Claro, Devolverle intereses al cliente. devolvele. Bueno, si ¿Qué alguien tan me- buen cliente era Manteléctrico o Soluciones Químicas del banco sin recibir favores? O sea, Nada, no le daba nada al banco, porque venía solo por las licitaciones. era su única, no tenían cuentas No, operativas, le no, pagaban no. sueldo, compraban, importaban, nada. Licitaciones, concesiones, nada más. Arreglar algún que otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, luz, las bicicletas, lo que a ustedes se les ocurra, Mantelectric se iba a unir con alguien y lo iba a hacer. lo iba a chupar. Después teníamos Mirgor, otra, que también... Mirgor, carpeta vacía. Carpeta vacía. Nada, carpeta lisa vacía, fibrón azul, me acuerdo patente, fibrón azul, Mirgor. Toma, Camila, abrí esta carpeta. Por ahí venía, bueno, a ver, y yo la miraba, entonces empezaba, llamaba a Sturzenegger arriba, hola, eso tiene que entrar sí o sí hoy. Ok, listo. ¿Quién me lo autoriza? Me lo autorizaba alguien, yo lo cargaba. Ahora, cuando empezó a ser una práctica común, Mirgor, Manta Electric S.A., Soluciones Químicas, que era la peor, una de las peores con Manta Electric. Además, Mirgor ¿Te acordás venía... quiénes son los dueños de esas empresas? Y los dueños... Mirgor venía Caputo, el que hoy en día es ministro. Caputo. Sí, Caputo. 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 Iba por Mirgor. Iba por Mirgor. ¿Y qué era? ¿Apoderado, presidente? Al parecer era representante legal, pero a mí en los papeles no me aparecía. O sea, él llegaba y te veía y te decía, soy el representante legal de Mirgor. Y vos le Hola, decías, vengo por Mirgor. Sí, ok. ¿Me repetís el nombre? ¿Cómo se llama? Mirgor. ¿Y el que iba quién era? Era Toto Luis Caputo. O sea, Toto Luis Caputo iba al Banco Ciudad cuando Sturzenegger era presidente en nombre de una empresa inexistente de la cual se decía representante legal pero no estaba acreditado. Claro, pero ya se iba a acreditar porque ya iban a hacer el estatuto, iban a armar la audiencia. ¿Y qué le dieron a Mirgor y al Toto Caputo? Lo mismo que le daban a Manta Electric, porque también venía Toto por Manta Electric. A ver, agrandemos, chicos. En 1993, Mirgor fue fundada por Mauricio Macri, su amigo del alma, Nicolás Caputo y Roberto Vázquez, como autopartistas fabricantes de aires acondicionados. 11 años después, Macri vendió su parte, Caputo quedó con el 23%, su familia tiene otro 25%, juntos dejaron la gestión en el CEO profesional, José Luis. Bueno, o sea, la empresa no solo tiene razón Camila, de que iba el Toto Caputo, sino que Caputo la fundó con Macri e iban al Banco Ciudad macrista, del cual el presidente era Sturzenegger, a buscar redescuentos, tasas y favores del Banco Ciudad que pasaban por Camila. Sí. Pero está, o sea, Ahí está. está en la Mirgor. inscripción, pueden buscar en el Boletín Ahí está, Oficial ahí está. Nacional. Mirgor. Lo mismo Manta ¿Y qué te Electric. pedía Toto Caputo, hoy ministro, en aquel momento representante legal de la empresa de Y venía Mauricio? todo así, hola, sí, están las chequeras, hola, sí, puedo subir, hola, puedo hablar con el Mastraquio, hola, pueden, esto me mataron, no puedo pagar tantos intereses. Yo nunca decidía nada. Yo lo recibía, si a mí había una orden y él me decía, si las chequeras, pero yo las chequeras se las daba, yo era un perro guardián. Las chequeras no se podían entregar. Pero a vos te cualquiera. estabas metiendo con la empresa de Mauricio Macri. Sí, está bien, pero yo no lo sabía, porque él a mí nadie me dijo que era Mauricio Vos no Macri. tenías el estatuto que decía que Mauricio Macri era el dueño de la empresa. No, porque Mirgor vino con carpeta vacía y solo apareció lo que yo le puse. O sea, podemos deducir hoy con el paso del tiempo y después de que vos fuiste violada en el Banco Ciudad, que esa carpeta estaba vacía porque nadie quería que sepa que en realidad el dueño de esa empresa era Mauricio Macri y el propio Caputo, que era socio de Macri, y que Sturzenegger era funcional a un pedido directo de Macri. ¿Quién era el jefe de gobierno en ese momento? Y era él.
Mauricio Macri. Ah, o sea, que el jefe de gobierno le mandó una carpeta vacía Sí. al presidente del Banco Ciudad con una empresa de él mismo, Sí. y quien gestionaba en el Banco Ciudad frente a Sturzenegger en nombre de Macri era Toto Caputo. Sí. Y la carpeta estaba vacía. Vacía. Pero ellos me prometían, Toto, Y supongo que si estaba vacía, pues le pusiste exento. sí, exento. Pero Toto me prometía que era un tema de organizacional, porque claro, las empresas, viste cómo es, tienen que celebrar una audiencia, Sí, sí. después de ahí tienen Asamblea. una asamblea, el escribano firma, después sale en el boletín Protocolarizar. oficial. Sí, sí. Entonces él me prometía Pero ya... la empresa todavía no estaba inscripta en el boletín. Es lo que decía Toto. Yo lo buscaba en el boletín y a mí no me aparecía. Y entonces yo buscaba la inscripción en AFIP, no me aparecía, pero Quill tenía. Sin Quill no la podía crear. Tenían un quill, pero no te aparecían en la FIP. No. Y con un quill que no aparecía en la FIP, le abrieron una carpeta en el Banco Ciudad. Sí. Porque ya iba a aparecer. No Ok. es que era tipo. Si yo voy ahora a cualquier sucursal del Banco Ciudad y le digo, hola, ¿cómo te va? Soy Santiago Cunio. Toma, acá tenés un quill. Abrime una cuenta, por favor, dame las chequeras. Y no figura en la FIP. Y si alguien da la orden, se hace. Se hace. Se hace. Porque Abrís a un quill desconocido por la FIP. voy a abrir un Quill, después va a pasar a Quit, después. Pero ese- mientras tanto estoy operando ilegalmente. Y bueno, pero no es ilegalmente, ellos decían que era, ya lo conseguimos, ya va, es un tema, hay mucho trabajo, siempre era eso. Si va un monotributista a pedir un crédito de 50.000 pesos, ¿lo puede hacer con No. un quill que no figura? No. No. Le sacan un scoring, un veraz, un gnosis, Banco Central, le buscan hasta la sangre, la tía y la Todo. abuela, no. Y no lo hicieron eso con Toto. No. 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 Ok. Entonces, vos nombraste Mante Electric, Soluciones Químicas y la última está Tenés Manta Electric, Soluciones Químicas, Mirgor y AUSA. Mirgor. Y AUSA, Autopistas AUSA, y AUSA, Urbanas. claro. Bueno, obviamente tenemos en cuenta que AUSA tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y que Macri también era operador de autopistas, porque tenía todavía Autopistas del Sol. Y lo raro es que con AUSA, mi problema era el siguiente. AUSA, como empresa mixta, mitad pública, mitad privada, Sí, sí, no podía ingresar en las licitaciones. por supuesto, porque era pública. Pero AUSA era la que a la que acreditamos el dinero. Por ejemplo, cuando se construyó el subte línea H, Cobró AUSA. cobró AUSA. ¿Qué tiene que ver AUSA con el subte? Le pagamos a AUSA y AUSA le pagó a Techint di Casa, que era una UTE. A ver. Primero quiero frenar un segundo para marcarle a todos los que están del otro lado que Camila, desde hace un buen rato, está dando fundamento técnico como bancaria a la denuncia de corrupción que muchos conocieron, tal vez a través de redes sociales, pero es muy difícil leer un hilo en una red social, en un X. Y entonces es más fácil el trabajo de revictimizar a la víctima para los trolls, las granjas de bots y toda la mierda que manejan y administran estos delincuentes. Camila acá está pudiendo explayarse, mostrar sus conocimientos y demostrar que las empresas citadas efectivamente existen y que efectivamente ella tenía un número de clave. ¿Cuál era tu número de clave? LC 010419 era mi ficha censal. Muy bien. Con lo cual, todo eso está registrado. A ella le hacían firmar una planilla de Banco Central 418, 148. 148, que es un sistema de compensación de cierre de caja. Y ella reconoce que le falsificaron varios de esos que no puede destacar por la cantidad que firmó a lo largo del tiempo. Que recibía órdenes directas de Sturzenegger o el resto de la banda de forajidos, entre los cuales se encuentran los violadores, de que asintiera las órdenes que se le impartían para favorecer a esas empresas fantasma. Le dejaban sus claves de identidad digital para autorizar las operaciones porque se iban a Puerto Madero o a reuniones políticas del PRO y a ver qué iba a ser del destino de cada uno, dónde se irían robando.
Y el jefe de la ciudad se hizo abrir una carpeta vacía en el Banco Ciudad, conducido por Sturzenegger, hecho fáctico que le tocó a la víctima Camila hacer, y que el operador de esa carpeta era el socio de esa sociedad y socio de Mauricio Macri, el actual ministro de Economía, Toto Caputo. Quiero marcar esto para que se entienda la validez del testimonio de Camila, que está siendo atacada, revictimizada y que no ha tenido hasta ahora, la posibilidad de explicar detalladamente, con todo el tiempo que necesitemos para que se termine de entender toda la película, que ella quiso hacer las cosas bien y aquellos que necesitaban hacer las cosas mal encontraron un obstáculo en Camila o algo peor, un cabo suelto. Porque cuando vos cometés el delito no podés dejar cabos sueltos. Alguien que conoce lo que pasó y no está dispuesta a guardar silencio. ¿Por qué en su retorno al poder se preocupan por la existencia de Camila? Porque es un cabo suelto. Porque no la pudieron disciplinar, porque no la pudieron ajustar, porque la violaron, la revictimizaron y ella siguió diciendo la verdad, que hubo actos de corrupción en la administración del directorio presidido por Sturzenegger y su banda. Hechos que ella puede corroborar porque ella los ejecutó por pedido y orden de los funcionarios que tenía por encima, que eran estos. Ella puso su número de identidad en cada una de las gestiones, firmó los 148 y acaba de confirmar que la existencia de esa carpeta vacía era para Mauricio Macri, el jefe de la ciudad, que es otro delito en el ejercicio de la función pública. Aclarado todo esto, seguimos, Camila. Entonces vos tenés jefes que te decían, dale para adelante, apretá enter. Esa frase, ponga en el zócalo, diré, apretá enter. Sturzenegger, apretá enter. Entonces venía la orden, apretá enter. Cuando te frena, sí, probás. cualquier cosa, ponele 0, 1, 2, 3, porque eso daba responsable. El que entraba pasa. Después lo modificamos. Porque vos al otro día, también, es verdad, podías entrar al si cometiste un error involuntario. Por ejemplo, le abro una cuenta a Santiago Cuño y por ahí te marco como exento, pero me equivoqué, porque estaba atareada. Tenía que firmarle a los cajeros cuando daban la caja, cerrar el sistema, recibir el correo, cerrar el tesoro, contestarle a Mastraquio, llamaba a Sturzenegger, ¿no? ¿Me equivoqué? Ok. Al otro día yo podía rectificar en el Data Warehouse y poner, listo, le modifico el nomenclador. Pero eso no pasaba nunca. Era darle enter hasta que entre y ya está, exento. Mantelectric también venía Toto. Mantelectric era Toto también. Aparecía Toto, sí. Pero Mantelectric es una empresa grande. Pero venía él, preguntaba. Están muchos él. municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero él era, él preguntaba a él y venía Toto. él. Toto. Toto te decía, ¿cómo andamos con Mantelectric? Luis Toto, sí. Sí. Así, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué pasó? ¿Acreditaron? ¿Sabes algo? Ya está la plata. Siempre. Siempre. Ya Esa está era la una plata. frase típica. ¿Está el 15? El 15 es una frase típica porque cuando vos haces una... Anticipo de Claro. financiero para obra pública. Le anticipan obligatoriamente el 15 para que la empresa Para pueda que empezar a arranque. trabajar. Sí. Y la pregunta es, ¿esas empresas no tenían que declarar si tenían empleados? ¿No le obligaba al banco a pagar los sueldos, aunque sea a través del banco? Bueno, eso era una negociación bastante ardua. Pero a ver, si yo soy presidente de un banco y te doy un crédito y te abro lo mínimo que te digo es los sueldos los garpas acá. No, pues los garpaban por otro banco privado o por otro lado. No te doy nada. Si no garpas los sueldos acá, no te doy nada. Bueno, pero por Soluciones Químicas tiene 2 empleados nada más. ¿2 empleados? Sí. ¿Y cómo hacía para cumplir las licitaciones con 2 empleados? Bueno, eso lo tiene que responder licitaciones, pero a mí me llegaba la licitación adjudicada. ¿A una empresa con 2 empleados? Sí, eran 2 empleados y yo veía que ellos después tercerizaban Ajá. a otra empresa que sí cumplía, que a veces era un competidor mismo de ellos en la licitación. O sea, ellos le ganaban la licitación al que subcontrataban, que sí tenía la capacidad técnica, ellos no la tenían, pero ganaban la licitación. ¿Sabés las veces Ajá. que tuve que atender? Eso se llama corrupción. Bueno, es lo que pasaba. Las veces que venían los otros licitantes y se quejaban de una manera... Terrible. ¿Por qué perdemos?
Claro, ¿por qué no? ¿Por qué? Y después, claro, iba al Mante Eléctrico, iba a Soluciones Químicas y le ofrecía hacer el laburo y lo iban a agarrar porque era plata, había que trabajar. Soluciones Químicas tenía 2 empleados. 2 empleados. Si te fijas, mira. ¿Y qué obra hizo, por ejemplo, Soluciones Químicas? ¿Te acordás? Y hasta hoy en día está haciendo obras, por ejemplo, insumos para hospitales. Insumos para con 2 empleados. Con 2 empleados. Después otra cosa que hacía Soluciones Químicas es, ¿viste todo el tema de esos camiones atmosféricos que van por la ciudad de Buenos Claro. Aires revisando los caños? Sí, sí. Soluciones Químicas. 2 empleados. 2 empleados. Declarado patrimonio, ¿cuántos camiones tenía, vivienda, propiedad? No, 2 empleados. Era 2 empleados, Soluciones Químicas y listo. Últimos balances. Y no estaban. La carpeta, no había balances. No. Por eso fue que ese día me citaron en la oficina. Pero el detonante mayor fue lo que yo te conté, lo de la embajada. A ver, acá frenamos. Título. Como pregunta para titular al público que nos está viendo. ¿Alguien en la gestión de Sturzenegger del Banco Ciudad se quedó con dinero de la Embajada de los Estados Unidos? Sí, ¿Me explicás? fue así. La embajada de Estados Unidos, toda la gente sabe que para sacar la visa tenés que sacar un turno por teléfono para poder ir, por seguridad. Bueno, ese ticket valía 18,15. La supervisora de cajas y los cajeros de sucursal centro tenían un banquito, como le decían mis compañeros, en la embajada. Imprimían a la mañana 200 tickets de 18,15, en vez de cobrar cada uno. Por uno, Por uno. unidad. El tema es que a última hora la práctica era, vendiste 180, reversá los 20, pues no nos va a dar la caja. A veces había que llamarlo, no puedo cerrar sistema, ¿podés reversar? Ok. El problema era que Viviana, la chica, la corro, no sé qué pasó, hubo un altercado ahí y un día cayó el embajador reclamando mucha plata. De muchos tickets. De muchos tickets reversados, porque los clientes llamaban por teléfono para pedir el turno, El turno, claro. y ese ticket no existía. No estaba. No, porque la Embajada de Estados Unidos cada ticket lo verificaba por el sistema supuesto. porque por seguridad. Sí, Si sí. no, se le puede meter uno y ponerle una bomba. Por supuesto. Entonces llega y trae una lista gigante que dice, bueno, me falta de acá a acá. 3 meses. Pongámosle una lista de almaceneros. El embajador se sentó y dijo, me faltan 10 tickets del 1, 20 tickets del día 2, 3... Y Me fue, faltan 150 lucas, ponele. y fue y le dijo, me debes esto, no sé Claro. dónde está. No, estaba re enojado el tipo, diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Lo que-?" viste pasar vos? Lo vi pasar. Entró el embajador en persona al Banco Ciudad. Sí, entró con su gente, el embajador, y vino a A presentar. verlo a Sturzenegger. A ver a Sturzenegger arriba, bajó, cruzó la calle a Sarmiento 630, subió al primer piso y fue a ver a Mastraquio. O sea, el embajador de Estados Unidos en persona Sí, se tomó la molestia de irse personalmente y sí. a reclamar 3 meses de tickets adulterados, cobrados y adulterados porque no los tenían registrados. Le dijo al presidente del banco, Sturzenegger, devolveme esta plata y arregla este quilombo. Cruzó y le dijo al otro, quiero la plata Exacto. que me debes. Y entonces, ¿qué pasó? En ese momento, salta todo. El Mastraquio dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Empiezan los llamados, ta. Ahí descubrió auditoría que la señora que estaba en la supervisora de cajas, en vez de reversar los 20 que no había vendido, reversaba 150 y dejaba Todo. 20. Claro. ¿Y la plata? Y la plata hay que preguntarle a ella, porque dice que nunca, la auditoría dice que nunca contestó. Ahora, mi problema era arreglar ese quilombo, porque si no esto, según el embajador, iba a escalar y muy grande. Tiene lógico. razón. Es lógico. Para ellos sí es un tema de seguridad nacional. Lo es, porque si ese ticket lo agarra una persona y se le mete a la embajada, ¿entendés? Sí, sí. Perdón. Entonces, ¿esta chica cómo se llamaba? Viviana. Viviana. Viviana reversa todo, la plata desaparece, la echaron. No, ¿Cómo que no? le hicieron un sumario para Si fue el embajador de Estados Unidos a quejarse, ¿no la echaron? No le echaron. ¿Por qué no la echaron? Porque Viviana sabía muchas cosas, Por ejemplo, cosas del tesoro, no sé, de la administración del Tesoro del Banco. sí.
Y entonces, Montero, cosas de Montero, el tesorero. de Montero. Entonces, como sabía cosas de Montero, no la echan a la persona que se quedó con el dinero de la Embajada de Estados Unidos. No, no la echan. Le devuelven la plata a la A Embajada. un 148. Otro más. Sí. Pero grandote este 148. Y como de 150 lucas. Ok. Y la persona que derivó los fondos, y no sabemos dónde, no fue despedida del banco ni sumariada. No, solo le hicieron una investigación del sumario y le dijeron que, bueno, que ella como tenía problemas de juego y de deudas y como que se había endeudado mucho, la sacaban de la parte de tesorería para que no esté en contacto con el dinero y iba a otra parte administrativa. O sea, había una ludópata manejando el efectivo del banco Sí, en la gestión del directorio de Sturzenegger, sí. que cuando finalmente manoteó plata, no la echaron, sino que la derivaron porque te padecía de la enfermedad de ludopatía y era peligrosa para el banco, Para la parte de de tesorería. tesorería. Otra parte no, porque, bueno, no iba a poder tocar dinero, pero además porque era supervisora y tenía mucha jerarquía. Era supervisora de cajas, pero era jefa de división, o sea, antes de gerente. Entonces, obviamente tenía autorización para autorizarse sola. Reversaba todas las operaciones. Cuando eso se armó un escándalo tremendo dentro del banco. Hice el 148, pregunté, ¿pero a dónde va? ¿Pero por qué? Mandalo a pérdida de la sucursal. A pérdida. Sí. ¿Y por qué la sucursal tiene que perder dinero que existió, ingresó al arca del banco y alguien se robó? Son todos arreglos internos, acuerdos, llamados que ellos arreglaron y así era. No podía saltar nunca. Nunca iba a haber una denuncia de corrupción. Nunca. Existe el 148 de los Estados Unidos de Norteamérica, del Banco Ciudad. Sí, O sea, hay un 148 dedicado a los Estados Unidos de Norteamérica, Embajada a Buenos Aires. sí. Así nomás, porque vos el 148 es un papel cuadrado. Acá arriba dice F148, la fecha valor. Acá hay un recuadro donde vos ponés, esta plata fue por un comprobante mal cobrado, ¿entendés? Pero ahí decía, Embajada de Estados Unidos, 150.000 pesos, ponele, pues no me acuerdo el monto exacto. Firma. Y ya está. Y ya está. Magia. Y porque lo único que quería el embajador era que le devuelvan la plata y que los tickets que se habían cobrado entren en el sistema para que las personas... Porque todo se suscitó... Puedan tramitar los pasaportes. Porque parece ser que una persona muy influyente Sacó uno de esos tickets sacó uno de esos tickets. y no podía tramitar el pasaporte. Claro. Y entonces, con empresas fantasmas manejadas por el Toto Caputo, licitaciones truchas, porque, a ver, ¿cómo ganaban las licitaciones empresas que no podían justificar sus balances? Porque en el Banco Ciudad ustedes le abrían la cuenta trucha, pero ganaban licitaciones en la ciudad. Pero las licitaciones estaban en segundo piso. Elegís a Mantelectric. Ok. Y venía Toto Caputo y decía, ya me depositaron, ¿Sabes algo? ya está la plata. ¿Sabes algo? ¿Tenés idea de...? Van a tardar mucho. Así. Y el directorio se reúne una vez por semana en la ciudad. Eso sí, se reúnen, a veces más. Más. Y ese directorio es el que autoriza todas las operaciones. Claro, O sea que todas estas operaciones truchas tienen un acta de directorio del Banco Ciudad. sí, las tienen, todas, las licitaciones, todo esto está todo, tiene que estar todo. Y contame cómo hicieron para que le apruebe la auditoría del Banco Central todo este desbarajuste. Porque vos estás loca. Entonces ellos tuvieron que haber conseguido que el Banco Central... No, porque cuando venía el Banco Central, que eran siempre los mismos empleados, ya los conocíamos, eran gente conocida, como la bajada de línea era, se corta el hilo por lo más fino, entonces ahí todos tenían que ponerse un palo en el trasero y empezar a hacer los llamados de, che, que traiga algo, che, fíjate, y aún así, ¿sabés todo lo que nos imputaban? Había un montón de cosas que faltaban. Ahora, pregunto. Nos daban una semana, un mes y... Che, para no, que no- acomodes. Claro. Pero ¿fueron finalmente aprobada la gestión de Sturzenegger en función de todos estos delitos? ¿Está aprobado por el Banco Central o hay algo abierto? No, hay muchas. Vos tenés la Auditoría General de la Ciudad, incluso en el del subte que te digo, Techín de Casa, escribió una parvasí de irregularidades y falta de transparencia. ¿En qué Está quedó? escrito. Está escrito por ellos. ¿En qué quedó? No sé. Lo que sí sé es que cuando después se hacía que auditoría se quejaba, después le cambiaban al director de auditoría y ponían a otro. ¿Cómo se justifica que una empresa estatal como AUSA, aunque tuviera participación privada, participara de licitaciones del propio Estado que representa? Órdenes.
Obediencia de vida, como lo llaman en los milicos. Va creciendo la sucesión de hechos irregulares que vos vas insistiendo en que te regularicen todo lo que te obligaron a firmar. Le decís, mira, esta carpeta hay que llenarla, esta carpeta hay que llenarla, hasta que llegó octubre. Muy bien. El 31 del 12 del 20 del 2008, del 2009, ese día cierra ejercicio el banco. Tiene que estar todo. Yo le dije a Sturzenegger, cuando él me citó y le llevé las carpetas vacías, le dije, disculpe, señor, pero esto no va a saltar hoy, no va a saltar mañana. Le digo, pero mi mamá trabajó mucho tiempo en la administración pública y esto en algún momento va a saltar. Porque un día alguien va a venir y va a decir y va a pedir y va a preguntar y no van a tener a quién llamar o van a tener que llamar a alguien. No es tu trabajo. No es tu trabajo. No es tu trabajo ese. Limitate. ¿Cuál era tu trabajo? Hacer lo que ellos me dijeran. Cuando vos le dijiste, no es tu trabajo. No es tu trabajo. Limitate a hacer tu trabajo, que yo me voy a limitar a hacer el mío. Bien. El de él está clarito, chorear. El mío era caer como una chorlita y firmar todo, junto con otro boludo que me autorizara la firma. Existe una película que se llama Plata Dulce, donde el que va preso es el que firma, que es Lupi, y Arteche le dice, yo era contratado. ¿Me nombrás los violadores por nombre y apellido? Mastraquio, que nunca quería poner una firma en nada, cero, te la negaba hasta morir, cuando que tenías que hacer 6 millones de pesos una empresa, no quería autorizarlo. Decía, pedile a otro que te autorice, no quería. Y Baldi, el jefe de préstamos, porque él era el jefe de préstamos personales y tarjetas de crédito, pero iba al segundo piso de Sarmiento 630, donde estaban grandes empresas, que eran más correctos, y siempre alguna convencía. Y bueno, tenías a Zafirio, que es el peor de todos, el más malo, el que te basureaba un punto, el que también otras víctimas lo denunciaron. ¿También por violación? Por abusos, sí, por abusos sexuales, por moving, por maltrato laboral, por acoso, por hostigamiento. Algunas se arreglaron por plata, otras fueron a juicio y perdieron el juicio. Y ellos, entre ellos se organizaban, hablaban y de ahí se solucionaba todo. Vos sabés que existe una norma que es el derecho a réplica en el periodismo. Si llaman ahora y dicen quiero contestarle, ¿qué te contestarían cuando vos le estás diciendo en la cara vos me violaste? Mirá, hasta entonces, desde 16 años hasta ahora, nunca dijeron nada. Nada. Ni Sturzenegger, ni ellos tres. La fiscal Lazaro no los citó a declarar, solo sí pidieron vistas de la causa, porque yo me pedí también copia de la causa y vi que pidieron vistas. Pero... Vos le estás diciendo violador. Sí, violador. Mínimamente en defensa de su honor deberían haberte iniciado alguna acción reparatoria. Eso es lo que yo dije. Bueno, si yo te acuso de violación y es mentira, si yo te acuso de corrupto y es mentira, yo después que terminó el juicio... ¿Tienen familia? Sí, yo pensé en ese momento... ¿Son violadores con familia? Yo tenía terror de las demandas, de las contrademandas, porque a mí los abogados me decían, incluso Recalde me decía, che, fíjate porque te van a llover las contrademandas. Contame cómo es el tema de tu juicio laboral que te lleva a Recalde y que le terminás ganando al banco. Bueno, porque después pasó la violación en esa oficina, yo me fui a la comisaría 1 como conté, no me tomaron la denuncia. Mucha gente me dice, ay, sí se podía denunciar. No se podía. Los policías estaban así. Hola, sí, le dice mi amiga, venimos a denunciar una cosa que pasó, que era una violación. Cuando le dice, primero como que iban a tomarlo, cuando le dice fue dentro de un banco, Banco Ciudad. ¿Y quiénes fueron? ¿Los jefes? Ah, no. No podés denunciar a tus jefes por violación, eso arreglalo en tu trabajo. Como que yo había tenido sexo en una oficina y ahora me estaba quejando. Bueno, después me voy a mi casa, te conté. Pasamos por el Pharmacity y me compro cosas para protegerme. Cuando voy al hospital Piñero, que es cerca de mi casa, me dicen, no, si no, la denuncia no te lo podemos tomar. Pero era el año 2008. ¿Qué política? Un marido la fajaba a la esposa, mataba a alguien y no pasaba nada. Pasó todo eso, yo el otro día tuve que volver a trabajar. Vi a Sturzenegger en el transcurso de esas semanas, me acuerdo que me dijo en una reunión
¿querés que te vuelvan a violar? ¿Vas a seguir haciendo lío? Entonces yo ahí supe que él... Usó la palabra violación. Sí, violar. Él identificó el hecho claramente. Sabía que te habían violado. Sí. Yo me acuerdo que no dije nada y le dije que no, como una boluda. No voy a hacer nada, no. Porque bueno, era obvio. Y él me dijo, yo sé lo que pasó, lo vi por las cámaras. Él habla de las cámaras de vigilancia. Él vio la violación a través de cámaras. Sí, él la vio por las cámaras. Según él, él me lo dijo, él directo me En lo la dijo. oficina donde fuiste violada había cámaras. Claro, porque es como tipo un lugar grande y las oficinas están separadas por Durlock, bajito el Durlock. Entonces, y todas las cámaras estaban arriba. Ahora, acordate que las cámaras en su momento no eran las cámaras de ahora que te graban en HD. Eran cámaras que, que eran como cámaras que tomaban fotos, ¿entendés? Secuenciales. Según él, lo vio por las cámaras. Yo ahí le dije, no. Bueno, continuó el trabajo, todo. Lo que pasa es que ya no aguantaba más. Le tuve que mandar a Mastracchio, que fue uno de los violadores de la oficina, una nota que decía, por los sucesos ocurridos el día tal, le ruego encarecidamente que tenga compasión de mí y me dé el pase. Porque no quería estar más ahí. Para no verles la cara, sí. Claro, para no verles la cara. Obviamente me lo negaron. Tuve que llamar a Guadalupe Santilli, la hermana de Santilli. De Diego Santilli. De Diego Santilli, para decirle, por favor, Guadalupe, te pido, por favor, que me den el pase porque no... ¿Qué cargo tenía Guadalupe? Era asesora del hermano. Asesoraba al hermano. ¿Y Mi el mamá- hermano estaba en ese momento en el directorio del banco? Él creo que era vicepresidente de la legislatura de los diputados, todo ese Ok, tema. sí. Mi mamá tuvo de empleado a Santilli, por eso conoce a la hermana. Yo la llamé y le pedí, por favor. Primero me dijo, no, se hizo la boluda, pero después me pidió el pase a la sucursal 33, que es la de Caballito. Y vas a la 33. Iba a la 33. Aún así tenía que volver a la salida de la 33, al centro, y todavía ir a marcar tarjeta con el señor Sturzenegger y ahí dar la cara. Todavía ¿Quiénes se enteran en el banco que esto había sucedido? Todos. Todo el banco. Lo sabía todo el banco. Pero yo estaba loca, psiquiátrica, era una denunciadora serial, no entiendo cómo es la operativa, para qué armo quilombo, todo así. Ah, es conflictiva, ojo, porque al toque te denuncia. Es verdad, al toque denuncio. Hoy en día lo hago. No, está claro. Lo que digo es, había sido víctima de una violación. ¿Las mujeres del banco tampoco tenían empatía con tu situación? Bueno, algunas sí, las que por ahí tenían una conciencia, pero había otras, como por ejemplo una jefa de cajas, que era muy funcional a Mastracchio y a ellos, y que además en la oficina a la tarde lo hacía por voluntad propia. Ok. Entonces, obviamente, si son mujeres machistas, iba a ser imposible que me defiendan. Eran parte del sistema de la banda, digamos. Sí. Aún así, en contra de su propia humanidad de género mujer, lo hacían igual por poder. Hoy es gerenta ella, Karina, pongamos sin apellido. Es gerente del banco. Es gerenta del banco. Todo el banco lo sabe. Ustedes lo saben. Karina, vos lo sabés. Y bueno, pasó eso de la violación. Pasó lo de que te conté a Saro. Continuó 4 años Y pasó más. lo de Sturzenegger diciéndote, Sí. nena, ¿querés que te vuelvan a violar? Sí. Es así. Sí, Ok. directo. Entonces yo ahí bajé. Me callé la boca, empecé a guardar todo. Sufrí 2 accidentes laborales. 2. Uno, me tiraron de las escaleras del primer piso de la sucursal 33. ¿Quién te tiró? Alguien que vino de atrás. No sé. Porque supuestamente nadie sabe, no hay cámaras, nadie vio nada. Cuando en la fiscalía piden las cámaras del banco ya no están. Cuando piden los documentos firmados o papeles, se quemó en un coso las cosas de ADEA y de las cajas. Porque claro, nosotros guardábamos era tanto el volumen de papel, lo ponías en una caja de ADEA, lo armabas, lo ponías en un listado donde se guardaba, eso iba a un disquete, se imprimía y la caja y ADEA se lo llevaba. Si vos lo querías recuperar, llamabas a ADEA, completabas un formulario Y te lo devolvió. y te lo devolvían para que lo revisaras.
muchas cosas se quemaron. No sé si se acuerdan que se quemó. Air Mountain. Sí. Sí, sí. Entonces, yo no decía nada, pero me iba guardando. Cuando fue el juicio laboral, después de... porque ellos crearon un sumario falso por falsa denuncia, porque yo también lo avisé en el banco lo que me pasó, a Recursos Humanos y Administración Laboral. Entonces ellos me crearon un sumario por falsa denuncia. Pero ¿quién identifica que la denuncia es falsa? ¿Quién dice que es falsa? ¿La justicia? Sumarios, porque dice que porque dicen que como la justicia no le dio curso y lo archivó, es falsa. No pasó. El expediente que se abre no se abrió por violación, sino por abuso. Me dijiste hace un rato. Sí, además por privación ilegítima de la libertad. Retención indebida, claro, de privación. Pero como la justicia nunca investigó, lo archivaron. ¿Quién era la fiscal? Era la fiscal Azaro, la de Mancheri, Sí, es sí. conocida. Por eso digo. Y la jueza es la jueza Zucconi, que si se pueden fijar, los mismos en la Cámara de Diputados le escribieron una nota gigante diciendo que era una persona que avalaba las prácticas de los violadores y que arreglaba con las personas imputadas, no dándole lugar a las víctimas. No es que yo lo inventé, aparece en un escrito de los diputados. ¿Cómo fue? ¿Estabas en pareja en ese momento? Sí. ¿Y cómo fue volver a tu casa después de una violación y enfrentar a tu pareja y contarle que había sido violada? No, eso fue tremendo. A partir de ahí se arruinó todo. Se arruinó mi relación con mi pareja quedó destrozada, yo quedé destrozada, mi familia quedó destrozada. Todos se pelearon entre todos, porque la mitad, algunos todavía trabajan en Banco Ciudad, otros no me creen. Por ejemplo, mi tía, que también trabajó en Banco Ciudad, pero ya no trabaja más, es al día de hoy que no lo cree, porque, bueno, cada uno tiene sus propias convicciones, y no me quiere creer que no lo crea. Yo entiendo que es imposible de creer, o sea, que resulta como que vivimos en un estado sin derecho, pero vivimos en un estado sin derecho. Sí, claro. Lo que pasa es que hay muchos que tuvieron suerte de no tener que soportarlo. O sea, yo lo soporté. Bueno, no me lo quieren creer, no lo crean, está bien, están en su derecho, pero prefiero que cuestionen antes que digan, no es. No es. Cuestiona, busca, averigua, busca papeles. En esa situación, digamos, de pérdida de la estabilidad familiar obvia, dame un segundo, por favor, que... en esa situación de inestabilidad absoluta planteada por este hecho que marca una bisagra en tu vida, es antes y después de haber sido violada. Se te destruye la armonía familiar, la pareja. Fuiste a terapia, buscaste contención profesional. Sí, hice terapia durante todos esos años. Mi psiquiatra fue Susana Voss. Incluso ella en el juicio, con Azaro, presentó, ¿viste los papelitos que escriben los terapeutas? Como... Sí, los apuntes, sí. Que eso es algo obvio. Tiene secreto profesional y... Los presentó, no era conclusivo para Azaro. Confuso lo que dijo la terapeuta, no. Mi testigo, una amiga de hoy en día, en ese momento era compañera del banco, Luciana Sandoval, a la cual la hicieron renunciar porque la apretaron en el banco. Ella estaba a cargo del back office del colegio de contadores ahí en el centro. No, también confuso. 7 abogados apretándola, diciéndole vos mentís, porque viste cómo es, vos mentís, vos estás mintiendo, a ver qué pasó, a ver qué... Te quieren hacer recordar algo que pasó hace 15 años atrás o en ese momento eran 10 años atrás y que ojo, cómo era el farol. Me acuerdo que le preguntaron por un farol. Pero en ese momento los faroles se modificaron. Bueno, Luciana aparte es una mina re buena. Y además yo presenté que me tuve que operar en el hospital alemán la vagina y me tuve que mutilar, me tuve que sacar una glándula, la glándula Skene, por el daño que tenía. Yo desde que me violaron hasta el año que me operé, que fue en el 2019, fue en el 2010, entre el 17 y el 19, porque estuve yendo mucho al alemán. Todos los meses tenía una infección que se llamaba esquenitis. O sea, que directamente no tenía vida. O sea, imagínate, no podía tener vida sexual, nada. Y tampoco podía querer. Con el tiempo empecé a obligarme a tratar de mejorar, a tratar de recuperar mi vida, porque ¿qué iba a hacer?
Si ya era un caso consumado. Y cuando la causa prescribió, conté lo de Sturzenegger. Ahí quedó todo. Hay, obviamente, posibilidades siempre de invocar hechos nuevos o de elementos que no hayan estado en la causa al momento de su prescripción. Hay cosas que puedas aportar que no hayan sido aportadas en ese proceso judicial. ¿Te quedó algo? Porque está la causa por la violación. ¿Y qué pasó con las denuncias de corrupción? Nada. Azar o no las... Bueno, hay una que fue la de las concesiones, del design, el hipódromo y otros lugares más, que ella le dio curso. Pero el tema es que arregló con el jefe de gobierno de ese momento en que, bueno, si era $1, cobrar 1,50. O sea, lugares millonarios, ¿eh? Te estoy diciendo el design. Y ahí quedó, en la nada, como todo, porque yo todo este año viví, desde el año pasado, el día que el presidente Milei devaluó en adelante, ese día me tiraron una bomba en mi casa. Una bomba, tiraron dentro del garage, me rompieron todo. Bueno, la policía vino, sacó fotos, no pasó nada, la archivó. La Padú, concejal de Macri que después fue fiscal de Cámara. Todo este año, todo fue ataque del Ministerio Público Fiscal en mi contra y la policía en la puerta de mi casa con el brazo armado. Me harté, no aguanto más, quiero vivir en paz. Ayer charlamos a la tarde y me dijiste, tengo 2 personas en la puerta de mi casa que querían demorarte para notificarte de qué y por qué. Bueno, tenía las personas ahí esperándome para demorarme y llevarme a la comisaría para notificarme de una pericia psiquiátrica. Ya van 6. ¿Pedida en qué causa y en materia de qué? Pedida en una causa que yo presenté. Enfrente de mi casa había un predio del gobierno de la ciudad. O casualidad, lo usurparon 2 personas. 2, supuestamente, pobres personas que no tenían nada. Las 2 personas que la usurparon dicen ser barras de Morón. Y que además están apañados por la policía porque ellos se nombran informantes. Adelante de todo el barrio, Somos informantes de la 7A y de la 7B. Comisaría 7A, comisaría 7B. Empecé a presentar denuncias de la usurpación. Ese predio, además de para que la policía me tenía enfermada ahí, llevaba cosas ahí, todo el tiempo los tenía de frente. Además de eso, ese predio era de la escuela Lindera, linda con una escuela. La escuela 24 y 7 de música. Era para agrandar la escuela. La sucesión quedó vacante, quedó a cargo del gobierno de la ciudad y, de casualidad, lo usurpa esta gente. Además de usurparlo, ponen un comercio, una verdulería, que el gobierno de la ciudad, sin escritura y sin contrato de locación, les habilita. Cada denuncia que hago, cada llamado al 911, la policía no viene. Y no solo eso, me cargaron con contravenciones por el mal uso del 911 y del botón. Entonces ahora recusé al fiscal. El fiscal Rosas, te va a sonar porque es el fiscal que hace lo de los juegos de internet, como es lo de las apuestas. Sí, las apuestas. Quesito elegante, quesito... Bueno, ese fiscal. Como lo recusé, en vez de investigar todos los hechos, que están todo probado, hay una carpeta Drive con 2.000 archivos, me piden una pericia psiquiátrica a mí para ver si entiendo la criminalidad de los actos que denuncio. Y encima me dicen, trae lentes. ¿Cómo saben que leo con lentes? ¿Cómo saben qué? ¿Cómo saben todo? Entonces, obviamente, dije, no. A mí ya me llevaron presa ilegalmente. En febrero, el 26 de febrero, en la puerta del hospital César Milstein, cuando acompañé a mi papá que tenía un preinfarto. Me levantó la policía, 3 tipos policías de negro en la ciudad, me metieron en un patrullero, me pusieron los ganchos, me leyeron un papel que no sé qué era. En ese momento yo estaba haciendo la denuncia por teléfono, hablando por teléfono al 0800 fiscal. Me robaron el teléfono, se lo quedaron. Y además me dieron tal paliza en la comisaría que después me llevaron al Ramos Mejía y ahí un psiquiatra libertario empleado del Santoyani que se llama Nicolás Gallo Llorente dijo que yo era peligrosa para mí y para terceros. Mi mamá tuvo que pedir un habeas corpus para encontrarme.
Cuando los del Hospital Ramos Mejía, primero me dicen, no, esta persona no trabaja acá, no entendemos, no sabemos qué hace. El chabón ya había desaparecido. Me hacen una pericia en general, me dicen, no, bueno, la largamos porque obviamente no es peligrosa, aparte no está loca. A lo sumo tendré traumas por lo que me pasó. Porque les tuve que decir, por favor, lean mi Twitter, le decía a los psiquiatras. Porque para que vean que no estoy loca. ¿Quién fue tu abogado en el habeas corpus? Pierri. Pierre. Y lo consigue el habeas corpus. Lo consigue. Le pide a mi mamá 1 millón de pesos. Mi mamá le da el Lo millón paga. le paga el millón de pesos. Se produce el habeas corpus y te encuentran. Me encuentran ahí dopada, está en internet las imágenes, estaba re mal. Cuando me largan, Pierri y Lapadú me dicen, Lapadú es el fiscal de cámara, no te preocupes, nosotros arreglamos todos los asuntos, vamos a solucionar todo. Pero me piden 3.5 millones de pesos, que son $3.500. A ellos le digo, no te voy a dar un peso más. Me harté. Lo denuncio a Pierri en el colegio de abogados. Aparte no los tenés, aunque quisieras. No, es lo que yo le explicaba eso, le digo, pero no entendés que yo no tengo un peso, o sea, yo a mí me dan vuelta así, no va a salir nada, no tengo nada. Lo denuncio, bueno, entonces si no, ellos dicen diferencias irreconciliables, renuncian a la causa, mientras tanto no habían hecho nada y ya el Ministerio Público Fiscal me había hecho una recama, me había hecho 5 contravenciones por hostigar e intimidad, artículo 52, sin testigos, sin pruebas. Y, oh casualidad, ¿quién es el denunciante? El usurpador. Ahora, las denuncias que hago yo, con pruebas, son archivadas porque no son conclusivas, nada. Recuso al fiscal, recusé a Rosas. Cuando lo recuso a Rosas, me piden nuevamente una pericia. Ya va la 4ª, 5ª. Entonces dije, no. Punto 1. El artículo 18 de la Constitución dice que yo tengo derecho a mi propia intimidad y a una defensa. El artículo 19 también. Y además está la ley de víctimas y testigos. Eso contesté ayer y todavía no me respondieron. Porque ya estoy cansada. ¿Cuántas pericias me van a hacer? Aparte que no puedo confiar en ellos. La última pericia que fui, que fue hace unos meses atrás, que me obligaron a ir, el psiquiatra estaba por Zoom, tenía COVID y estaba escuchando música. Lo grabé, lo subí a Twitter. A ver, para que la gente entienda. Vos denunciaste corrupción en la gestión de Sturzenegger en el Banco Ciudad, donde fuiste violada por 3 gerentes de su directorio, en tiempos en que Mauricio Macri era el jefe de la ciudad. Sí. Entre las empresas inexistentes hay una que era de Mauricio Macri y Toto Caputo, cuya carpeta vacía vos escribiste con un fibrón azul, Sí. que se llama Mirgor. Mirgor. El Toto Caputo iba y te preguntaba por Mirgor y por Mante Electric. por Mante Electric, por las licitaciones. Licitaciones que eran ganadas con UTEs inexistentes, a las cuales le adjudicaban los anticipos de obra y utilizaban el Banco Ciudad para cobrar las ejecuciones de obra y las licitaciones truchas que les eran adjudicadas Sí. a las UTEs que no existían. Exacto. Hoy gobierna la ciudad Jorge Macri, primo de Mauricio. Sturzenegger está en el Banco Central y Toto Caputo es el ministro de Economía. Sí. La ciudad tiene justicia propia y policía propia y vos vivís en Capital. Sí. Con lo cual estás en el peor lugar, Sí. rodeada de todo el aparato administrativo para hacerte pasar por loca, condenarte, perseguirte, y un ejército de trolls y de bots pagado con dineros públicos Me la dan acá. para poder perseguirte. Pero aparte, para que la gente entienda, porque la gente cree, ¿viste cuando se dice en la jerga, sortean la causa? Sí, sí. Eso es en todo el país menos en Buenos Aires, en Sí, Capital Federal. En Capital Federal, cuando Macri tomó el gobierno, creó las unidades de intervención temprana. Eso es, cada persona que denuncia están norte, sur, este y oeste. Perfecto. Contacto directo con la policía. Bien. Cuando vos denunciás, primero pasa por la unidad de intervención temprana que piensa si quiere que te va a dar curso o no a esa denuncia. Por ahí ni entra. ¿Por qué? Por un lado, baja la estadística. Y por otro lado, controlan a cada persona que denuncia y que denuncia. Todas las denuncias me las archivaron. No es por sorteo.
Hace meses que le ruego a la Cámara de Apelaciones, al presidente, al doctor Buján, que le dé pase al fuero federal y no quieren. Bueno, hoy son gobierno nacional, con lo cual se te amplía el área Sí. de conflicto para poder ser escuchado. De todas maneras, obviamente convocamos a todos los compañeros de los colegios de abogados y abogados pertinentes a que quieran sumarse a la defensa y la ayuda de Camila, porque la necesita y la merece, porque el enemigo de la patria es enemigo de Camila, porque Camila valientemente está dando nombres, apellidos, nombres de empresas, situaciones, y todos sabemos que el lobby de una ciudad fantasma que se ha constituido en un plato volador de una autonomía delirante producto del Pacto de Olivos, son una banda de forajidos, y el funcionamiento de la ciudad es propio de una banda de forajidos. Para a Waldo Wolf Sí, sí. logré que el fiscal, de tantos escritos que le mandé de garantías, o sea, poniéndole cosas, acuerdos internacionales, le pida al Ministerio de Seguridad de la ciudad que me dé pase una fuerza alternativa, porque me dan un botón para que me cuide la misma persona, los policías, Sí, que sí, yo claro. denuncié. Sí, sí. No me quiere dar pase, me lo niega sistemáticamente para darme otra fuerza. Dame la PCA, dame la... Sí, sí. Alguien que no sea la policía de la ciudad, por supuesto. Claro, no, Te lo niegan porque quieren mantenerte en la órbita de su control. claro. Va siendo clara la descripción, va siendo clara Camila, se va expresando mejor su presencia, se va clarificando quién es y de qué padece desde que fue violada, porque nosotros sí le creemos que fue violada. Y sí creemos en el relato de Camila sobre el origen de corrupción que llevó a ser víctima de violación. Y porque nunca fue denunciada por sus denuncias, simplemente fue perseguida y cancelada. Es absolutamente necesario que todos los compañeros periodistas hagan lugar, porque el intento de decir que la mujer violada tenía la pollera corta es lo que están intentando para defenderse esta manga de fascinerosos a través de acciones militantes en redes sociales que tienen que ver... Para aclarar Sí, cómo algo, no. en una fiesta de fin de año, después de que pasó eso, a todo, ¿viste los regalitos? Todos hacen regalitos, Sí, sí. ¿cómo es el coso del amigo? No, el invisible. Sí, sí, la misma Ahí va. invisible. ¿Sabes lo que me regalaron a mí? Una tanga con una frutilla acá. Porque claro, era mi culpa. Sí, sí, claro. Eso está claro. El argumento es el de Martins, es el de Espinosa, es el de... El mismo. Eso está claro. El tema es cómo darle a partir de este instante, queda el registro de todo lo que está contando Camila, a todos los compañeros periodistas la difusión, la tienen a Camila para poder hablar con ella si ella tiene voluntad, pero háganse carne, compañeros, de bancar, porque esta es la gente que está en este gobierno de ocupación saqueando la Argentina, y son esta calaña moral de seres humanos. Con lo cual, yo le pido, por ejemplo, al movimiento feminista de los pañuelos verdes, ¿dónde están? Acá hay otra víctima, una víctima de violación, y le pido a todos aquellos que se hicieron eco del caso Espinosa que hagan lo mismo en el caso de Camila. Porque hay muchos periodistas que con el caso específico de Espinosa tomaron a la víctima después que nosotros la presentamos en sociedad para hacer política en contra del peronismo, porque eso era una manera de pegarle al peronismo en la matanza por Espinosa. Nosotros no reconocemos violadores con partidos políticos, ni abusadores con partidos políticos. Entonces yo le pido públicamente a alguien que ayudó mucho en el caso Espinosa, que fue Babi Echecopar, un amigo. Babi, acá está Camila. Así como le pusiste pila y fuerza para la denuncia contra Espinosa, ahora te toca ayudar a la víctima que se llama Camila. Te pido públicamente que la llames y la dejes hablar, que no haya posición ideológica cuando hay víctimas, y que las víctimas puedan hablar, igual que hablaron todas las víctimas en este programa.
Quiero marcar también la empatía ideológica y administrativa de empresas que circundan este grupo de poder político que se ha enquistado en el saqueo de la Argentina, que vincula también a las empresas que eventualmente tienen contratado al propio Martins después de la denuncia de su hermana. Y claro, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la víctima es cancelada? ¿Por qué la cancelada es la víctima? ¿Por qué no se opera sobre el poder y sí sobre las víctimas? Por la pauta, por los sobres, por los periodistas ensobrados que ellos ensobran con plata del Estado. $1 millón gasta Javier Gerardo Milei y la hermanita en repartir sobres con dinero verde todos los meses a sus periodistas ensobrados y militantes. Yo a ellos no les pido nada, les pido a los periodistas independientes que se hagan cargo de esta nueva víctima que se hace pública, que es Camila. Igual que se hicieron eco en La Nación Más, en TN, en Clarín, en La Nación Diario y en todos los panfletos inmundos del régimen de la víctima de Espinosa. Bueno, acá hay una víctima de Sturzenegger y de su banda de forajidos en el Banco Ciudad. Entonces, tratemos de que las víctimas sean tratadas igualitariamente más allá de los victimarios para poder hacer del periodismo algo creíble. Y le pido a los medios progresistas que se sumaron a la ola verde que le den entidad a la víctima, Camila, sin hacer lugar a la pollera corta que plantea el victimario. Porque en las redes sociales ella fue atacada, y es atacada, tratando de buscar el desprestigio del relato puntilloso, metódico y profesional que acaba de dar Camila sobre la corrupción en el Banco Ciudad en la gestión Sturzenegger y su banda, que incluye a Mauricio Macri y Toto Caputo. Por eso yo le pido a todo el periodismo que destraben el tratamiento de la denuncia de Camila, que se vuelva a plantear socialmente el relato de la víctima y terminemos de darle cobertura e impunidad a los victimarios. Es absolutamente necesario que las víctimas sean tratadas por igual. Absolutamente por igual. Y el derecho absoluto a plantear esto lo tengo yo, que cuando tuve que darle aire a la víctima de Espinosa, lo hice sin dudar un segundo, ni por cuestiones partidarias, ni por cuestiones de oportunidad, ni por cuestiones ideológicas. La víctima tiene derecho a hablar y ser escuchada. Bueno, escúchenla, Camila, y córtenla con que hay victimarios buenos y victimarios malos. A esto le pegamos todo el día 24 horas y a esto los protegemos con el silencio, porque Camila está loca. Porque Espinosa sí puede violar o abusar, pero Sturzenegger no. Es tiempo de que el periodismo se haga cargo de lo que acaban de escuchar como relato profesional, puntilloso y detallado de la corrupción de Sturzenegger y su banda en el Banco Ciudad, que llevó, y yo creo en Camila, a que Camila fuera violada en el Banco Ciudad. Yo quiero que aproveches y le hables al común de la gente, que tal vez entra en un celular y ve cómo se te ataca en tu vida privada, se te busca la manera de desprestigiarte. Esta es Camila. Está la Camila que denunció corrupción, está la Camila que fue violada. La Camila de su vida privada es la de su vida privada. Yo quiero que vos le hables a la gente común, porque vos escribís en redes, explicás en redes, y ahí es donde más te atacan. No, yo lo que le quiero decir a la gente es lo siguiente. Primero, ellos no saben lo que a mí me costó volver a tener una vida sexual, por lo que me pasó. Sí, fue claro. terrible. Fueron meses de terapia, tomar medicación psiquiátrica y tratar de hacer una introspección, buscar en cualquier punto del universo para volver a la vida. Entonces, si ellos ven videos míos, bueno, los van a ver. Todo el mundo. Tengo un hijo. Eso significa, nació en el 2010, post-violación. Eso significa de sexo tuve. Ahora, yo siempre digo, el consentimiento
se extingue cuando se termina el acto. Yo nunca les di consentimiento a ellos para que lo hagan. Si yo le doy consentimiento a alguien para tener relaciones sexuales, ese es mi problema, como el de Por las supuesto. personas, ¿no? Así es. Ahora, ellos quieren plantear, es promiscua, imposible, porque yo nunca tuve en una relación triple, en una relación swinger, y eso que no lo... Yo soy muy abierta mentalmente, a favor del aborto, al que cada uno lo que quiera. Ahora, la integridad, la moral y los principios no van con los actos sexuales, a menos que seas pedófilo o que seas como Sturzenegger y Mastracchio y Baldi, que lo hagan a modo de amedrentación. Ellos no lo hicieron porque yo era linda y les mostraba la bombacha. Para eso la tenían a Karina y a otras. Ellos lo hicieron para amedrentarme, que es mucho peor, ¿entendés? No lo hicieron. Vos fíjate que las personas que lo cuentan, la hermana de Martins, cuenta lo mismo. La chica de Espinosa, ella cuenta lo mismo. Estaba presionada para tener que recibirlo a él en la casa. Estaba presionada para tener que contestarle. ¿Por qué? Porque perdía el trabajo, porque te mandan a matar el perro, porque se suicida una amiga tuya, como me pasó a mí, pues no aguantan más. Entonces, aparte, los que critican sí pueden tener sexo, porque no fueron violados. Ahora, las personas que fuimos violadas, como ellas tres, como nosotras tres, tenemos que ser monjas, carmelitas descalzas. No podemos tener vida. Y eso que yo no tomo alcohol, no me aspiro nada por la nariz como otras personas que están en el gobierno. Siempre le digo, bueno, ¿sabes qué? Publiquen todos los videos. Listo. Pídame una pericia de drogas, de cocaína. Sáquenme sangre. Que vengan ellos, nos sentamos los tres juntos después de 16 años y lo charlamos juntos a ver qué opina la gente y la actitud de su cuerpo, de sus gestos. Pero no. Me niegan todo, me cancelan. Ah, estás loca. Ah, estás loca. Ah, viralizaron todos mis videos porque cuando te conté que me robaron el teléfono, ahí... Con el robo del teléfono se hicieron de material íntimo de tu vida. Exacto, de todo. Yo en su momento, muchos años antes, mirá lo que hice para resguardarme. Ya me habían amenazado, si vos vas... Agarré, abrí un OnlyFans y puse todos los videos sexuales que tenía, todos. A partir de ahí, durante todo ese periodo que estaba en el OnlyFans, nadie me jodió. Lo cerré hace más o menos cuando me puse en pareja por segunda vez porque me lo pidió mi pareja. Error. A partir de ahí otra vez volvieron a aparecer. Acá. Listo, no me importa que los publiquen, no me molesta. Porque todos tenemos sexo. No me pueden decir que el que dice que no tiene sexo, bueno, salvo los trolls, que quizás no lo tienen y no... Por eso les llama tanto la atención. Ahora, eso no desacredita mis dichos, ni los hace menos verdad. Pues yo no estoy hablando de temas sexuales, estoy hablando de corrupción en una institución pública del gobierno de la ciudad y el Banco Ciudad. Y que hoy en día están en el Estado. Yo lo que quiero es que me dejen vivir en paz. No les pido plata, me ofrecieron cargos, no se los pido. Déjame salir a la calle en paz. Déjame ir a la plaza con mi grandanés Mario y Atenas a poder pasear. Quiero vivir en paz, salir a la calle, poder conseguir cualquier trabajo y no que cada vez, como en Aerolíneas Argentinas, dijeron, hola, no la tomen. Y entonces cuando me reciben en la última entrevista me dicen, mira, sí, habías pasado todos las instancias, pero no, nos dijeron que no, nos corroboraron que no y no. O casualidad, Aerolíneas Argentinas, ¿quién es el dueño? Entonces, ya es más que obvio. Porque me dicen, son cosas fortuitas. Sí, pero para la justicia cuando son cosas fortuitas no existe, son pruebas circunstanciales. Entonces que me dejen en paz. Y a las mujeres le digo, muchas me dicen, no, pero igual tengo mucho de apoyo, mucho. E incluso... El nuestro lo tenés seguro. Incluso alguno de los trolls de ellos, cuando me escriben por privado, porque yo me tomo el trabajo de, como no puedo hacer nada, no puedo salir a la calle, no puedo asomarme una ventana, no puedo salir del país, cancelan mi quill, supuestamente por 2 meses no tenía DNI, no me dejaban denunciar, me dedico a estar en mi casa, me estudio, cultivo mi vida, estoy en mi jardín con mis perros, con mi hijo, le contesto a cada troll, le digo, a ver, ¿querés pruebas? Tac, tac, tac. Y le doy la prueba. Si logro convencer a uno de que se dé cuenta, bueno, ya es un montón. Porque yo no me voy a vengar ni nada. Yo siempre le digo, que se den cuenta solos. Eso es lo que tengo para decir. ¿Hay algo que quieras detallar, agregar de lo que dijiste hasta acá? Puntualizar algo que se te haya quedado en el tintero.
Que me deje en paz la policía y el Ministerio Público Fiscal. Se los ruego. Que dejen la corrupción. Tuve que presentar en el día de ayer, me tomé el trabajo de presentar una denuncia en la International Court of Crime, que es la Corte Internacional del Crimen, y me la tomaron, ¿sabes por qué? Porque vieron la parva de irregularidades del Ministerio Público Fiscal. Entonces, si sirve para algo, que sirva para que cambie. Porque los diputados y los senadores no se ocupan de que la ciudad tenga el mismo sistema judicial por sorteo, que las cosas sean transparentes, que se respeten las leyes. No puede ser que, por ejemplo, el chico que mataron en la comisaría, el Arián Ashkar, todavía la madre esté... Sí, sí. No puede ser, justicia. no, que vivimos en... Sino que nos digan, estamos en dictadura y entonces ya sabemos con los bueyes que haremos. Ahora, no me digas que vivimos en una vida normal, no me digas que que está todo bien, cuando yo tengo las pruebas de que no es así. Por Dios, se lo pido a la gente, a alguien, a algún diputado, a alguien que hagan algo. Un juicio político. ¿Por qué no podemos hacer un juicio político? Si eres un instrumento de la democracia, si no tenés nada que ocultar, yo, por ejemplo, acá estoy sentada dando la cara. Si yo fuera una política que no tuviera nada que ocultar, haceme el juicio, le digo. Eso es lo que le pido. Yo les dije que el martes iba a estar Camila, hoy es martes, está Camila. Ahora se entiende con mayor amplitud a partir de la posibilidad audiovisual de que ustedes hayan visto el lenguaje no verbal, hayan visto la actitud de Camila, el conocimiento expreso de su rol profesional como bancaria, el detalle de la cadena de corrupción y sus lazos profundos con la banda de forajidos que gobiernan la ciudad. Y ahora yo les pido a todos que ayuden a Camila, a todos los compañeros abogados que puedan hacerlo, a todos los compañeros que puedan difundir, a todos los que puedan en las redes hacer que esto se conozca en el planeta Tierra y que todos tomen conciencia de quiénes son los hijos de remil puta malnacidos, malparidos, que están usurpando el Estado Nacional de los argentinos a partir de un ardid estafatorio electoral y que son un gobierno de ocupación de saqueadores amorales que tienen adentro pedófilos y violadores. Esta charla era para despertar conciencias y que todos, y le pido a todas esas militantes fervorosas del feminismo que aparezcan de una puta vez a bancar una víctima en su puta vida, que dejen de hacer circo, que dejen de andar por ahí haciendo militancia del absurdo y banquen a la víctima o a las víctimas. En este programa, esta es la tercera denuncia. 2 ya encontraron su destino, esta es la tercera. Y les toca a ustedes hacer algo una puta vez en la vida por una víctima. Se escondieron con Espinosa porque supuestamente se autopercibe peronista. Y se escondieron con Martins porque Dios sabe, todavía está esperando que alguna la llame y le diga estamos con vos. Y en este caso, Camila vino, dio la cara, igual que las otras 2 víctimas, con nombres. Si la justicia te falla y la sociedad te falla, es terrible para la persona. Sí, sí, claro. Y lo digo por ellas también, y lo digo por todas las personas que pasan. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por supuesto. Eso es todo. Camila, gracias. A vos. Esto recién empieza, sabes que contás con nosotros. Gracias. Y les pido a ustedes ahora que hagan su parte. A los periodistas comprometidos, a los que tanto militaron en contra de Espinosa, es tiempo que ayuden a Camila contra Sturzenegger. Gracias, nos vemos mañana.